Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hace medio siglo, un poquito más, cuando el servidor era niño, los niños de la época éramos niños absolutamente, ¿cómo decir?, deplorables, porque jugábamos en columpios oxidados y partidos de chapas y esas cosas. Bueno, había una broma bastante común que hoy seguramente pasaría por acoso, que consistía en la broma del burro volando. Se la habrán hecho ustedes si peina canas, ¿verdad? La típica cosa que llega el golfillo y dice, mira, 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 un burro volando. Y entonces uno, llevado por la inercia del gesto, instintivamente mira, y entonces luego hay un coro de golfillos, ¿verdad?, que corean con carcajadas estólidas como de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados al pobre incauto que efectivamente miró. Bueno, me ha venido a la cabeza este viejísimo recuerdo infantil al ver hoy la polémica mediática en torno al pelele de Pedro Sánchez, colgado en la calle Ferraz. Cómo el poder construye súbitamente un instrumento para desviar completamente la atención, el burro volando, ¿verdad?, y que nadie repare en las cosas más importantes que de verdad están pasando. España vive hoy, desde hace ya tiempo, bajo la sugestión de los burros voladores, ya sea el beso de Jenny Hermoso o ya sea esta historia del pelele de Pedro Sánchez. Y nosotros estamos aquí, y usted está con nosotros precisamente por lo mismo, para decir que no, que ni es un burro, ni está volando, ni está donde nos dicen. Que ni es un burro, ni está volando, ni está donde nos dicen. Por cierto, seguramente esa sugestión masiva del burro volador en la España actual sería imposible si no fuera porque la mayoría mediática, incluida la que se proclama de derechas, entra en el juego del burro volador. Por eso precisamente a mí me gustaría empezar hoy, este primer gato del año, pidiéndole que nos eche una mano para que podamos seguir diciendo que ni es un burro, ni vuela, ni está donde está. Y con toda seguridad, con su ayuda, conseguiremos que la mayor parte de nuestros compatriotas, efectivamente, así lo vean. Empezamos. Tengo que felicitarle a usted del año porque es algo que se hace todos los años. Siempre me ha parecido un poco absurdo personalmente porque al fin y al cabo es una cuestión de calendario, ¿verdad? Batallita. Yo tenía una tía abuela, que para descanse, que con su hermana, mi abuela, un año vivían tan alejadas del mundo que un año se comieron las uvas el día 30 por la noche. Y dio exactamente igual, el mundo siguió, pero en fin, feliz 2024, que nos espere un año por lo menos llevadero. Nosotros, de momento, lo abrimos destripando la actualidad de España y del mundo. Titulares. A ver, lo del PP es muy difícil de explicar. El PP reincide y se jacta de sus pactos con el PSOE, el mismo día que acusa al PSOE de querer destruir todo lo destruible. Entonces, aquí hay algo que no funciona bien en alguna neurona o en alguna P de las dos del Partido Popular. Pacta con el asunto de la reforma constitucional de los discapacitados, por cierto, mucho más peligrosa de lo que parece, ¿verdad? Y al mismo tiempo, permanentemente arremete contra el Partido Socialista por el Poder Judicial, por la amnistía y por no sé qué. ¿Por qué? Bueno, veremos. Mientras los políticos no dan la suya, España también. Lo que pasa es que España va fatal. Vamos a ver, las cifras reales de España, si uno mira con la perspectiva de, por ejemplo, 15, 20 años, son para echarse a temblar. Es un país sin futuro. Ya no hablamos de los jóvenes, que hablaremos también. Pero es el auténtico drama de una España depauperada donde la clase media sencillamente se ha extinguido y donde hay tertulianos en cadenas como La Secta que te explican que 1.920 euros al mes pues ya eres clase media. ¿En qué mundo viven? ¿En qué mundo tratan de hacernos vivir? Esto es lo del burro volando. Como todo el mundo habla de los burros, nosotros algo comentaremos de esta noche vieja progre o de cómo convertir las uvas en arma política, que seguramente es lo más interesante del asunto. Es decir, nunca ha sido tan descarada la propaganda ideológica de los medios de comunicación públicos y concertados, también de algunos privados, ¿verdad? Y lo de esta noche vieja, hombre, algo habría que comentar porque, mira, vamos a ver, aunque solo sea para que no nos tomen por tontos, ¿verdad? O sea, no que os vemos venir, que ya no cuela. Hoy vamos a empezar echando un repaso a cómo está el mundo. En Gaza, en Ucrania,
en los Estados Unidos, en Rusia, el discurso de Putin de este año nuevo. ¿Cómo está hirviendo el mundo? ¿Por qué? Tendremos a un acreditadísimo diplomático español, don Ignacio García Valdecasas, para charlar con él sobre todas y cada una de estas cosas. Y yo querría que nos diera tiempo también para comentar algo que la práctica totalidad de los medios de comunicación han ignorado, que es el lío formidable, el lío por utilizar sus propios términos, ¿verdad?, que ha montado el Papa Francisco con la cuestión de la bendición de las parejas homosexuales. Preciso. No la bendición de los homosexuales, las personas que son homosexuales, no, la bendición de las parejas homosexuales, que es donde está precisamente la cuestión. Bueno, lo contaremos porque yo no sé si esto huele a cisma, pero se le parece mucho. Y haremos todo esto en presencia de nuestro nacimiento. Por supuesto, hasta que lleguen los Reyes Magos, aquí es Navidad. Y aquí tenemos el nacimiento de don Jesús Ferreiro, ¿verdad?, que desde aquí mandamos un fortísimo abrazo. Mira, estas maravillas que hacen, es que es impresionante el trabajito que con los borregos, que parecen españoles del todo, ¿verdad? Bueno, en presencia de nuestro Belén y con la compañía hoy, tenía que ser él, empezando el año, don Julio Ariza, ¿cómo estás? ¡Feliz año nuevo! Muchísimas gracias, muy bien, la verdad es que muy bien, es un lujo poder estar esta noche aquí, además en unos días que son, ya se ve por cómo está Madrid, pues más tranquilos, la gente está todavía saliendo poco a poco del letargo de la hibernación que supone y la desconexión que supone estos días, una maravillosa desconexión, por cierto, porque cuando te asomas de nuevo a la realidad, te dan ganas de volver al letargo. Te dan ganas de comportarte como un oso ahora, ¿no? Exactamente, sí, señor. Bien, pues yo creo que hay cosas que efectivamente están pasando, que usted ha mencionado bastantes de ellas, que son muy importantes. Por empezar con la última que usted ha mencionado, y de la que hablaremos luego, probablemente es el asunto más preocupante desde mi punto de vista. Que está ocurriendo en el mundo, el más preocupante, es la situación de la Iglesia Católica y la división producida en el seno de la Iglesia Católica a raíz de una carta firmada por Tucho Fernández, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, cardenal argentino, y el propio Papa Francisco, en la que, titulada Fiducia Supplicans, en la que, exhibe una nueva forma de entender el tema de las bendiciones a las parejas irregulares y a las parejas homosexuales. Ese es un asunto que no es sencillo, que es complejo, pero que al final resulta bastante fácil de comprender. Y ha causado tal división en el seno de la Iglesia que probablemente desde hacía siglos no se había conocido una situación semejante. Para que se hagan ustedes una idea de hasta qué punto el asunto es grave, hacía más de 50 años que la Iglesia Católica, a través de los diversos pontífices que han pasado, ha buscado el encuentro con la Iglesia Ortodoxa. Ah, sí. Bueno, pues en este momento la Iglesia Ortodoxa, a partir de Fiducia Supplicans, ha dicho que no quiere saber nada del encuentro con la Iglesia Católica, que deshace cualquier relación para buscar ese encuentro y esa conjunción, y que además invita a los católicos que no se sientan cómodos en este momento en el seno de la Iglesia Católica, a pasarse al diente, que les abre las puertas para pasarse, efectivamente. Imagínense cómo está la cosa para que esto haya ocurrido, es decir, y cómo está para que la mayor parte de los medios sean incapaces. Es una cosa que me ha llamado la atención. Primero, no informan, y cuando informan están enfocándolo de forma deliberadamente incorrecta, porque aquí el problema no es la homosexualidad, no, es la consagración de la unión homosexual como una unión válida. Es que este es el problema, es decir, el problema no es que un obispo, un sacerdote, el papa, quien fuere, Julio Ariza mismo, bendiga a una persona que es homosexual. Ese no es el problema no es la homosexualidad. El problema es que tú concedes al sacerdote la opción de bendecir uniones que son, como he dicho, irregulares o uniones homosexuales, y lo que estás haciendo, por tanto, es a la forma de unión canónica, que es la del matrimonio, desvalorizarla. Y esto es donde está verdaderamente el problema. Claro. Pero es interesante ver cómo todo el mundo lo está enfocando al revés, deliberadamente. A mí me parece un tema importantísimo. Ya he dicho al principio que probablemente el más importante de los temas de fondo que están ocurriendo
es evidente que desde otro punto de vista las guerras que hay en este momento en el mundo y la persecución y el martirio de las comunidades cristianas específicamente, con las que se está produciendo un verdadero genocidio también silencioso, pues son importantísimas, pero desde el punto de vista de fondo, esta división dentro de la Iglesia es realmente increíble. Y como vamos a hablar del asunto, efectivamente, luego lo comentaremos comentaremos. por lo menos nuestro criterio. Julio Eriza, bienvenido, buenas noches. Don Arturo Moreno, ¿cómo estás? Pues, muy buenas Javier, noches, feliz año nuevo. Feliz año a todos. Espero, hay que empezar de forma constructiva, que sea un año... Importante novedad en el plató del Gato al Agua. En lugar de su habitual fajo de folios, ha traído una tablet, Arturo Moreno. Es que fin, todo degenera. Es que vamos, bueno, eso es Armengol, que no sé si has visto que ya ha comprado 3 millones de euros en tabletas. Sí, pues una de esas, pero que digamos que no iba bien, se la han pasado a Arturo. Sí, no, desde luego de segunda mano, ¿no? Yo vivo de la segunda mano en estos momentos. No, pues nada, felicidades a todos, que sea un año cargado de esperanza, aunque la esperanza también hay que merecerla y se debe asentar en el valor de la valentía. Es decir, España vive un momento en estos momentos como una etapa histórica quizá la más oscura y la más negra que hemos padecido en los 45 años de democracia, y nuestro deber es defender la nación, ¿no? Y entonces pues que va a ser un año donde va a haber muchas oportunidades de dar el do de pecho, ¿no? Bueno, yo simplemente quería decir 3 cosas, que me parece que estamos ante una triple crisis: la crisis de la democracia, la crisis del contrato social en que se fundamentaba el sistema político, el ordenamiento constitucional, y creo que estamos también ante una crisis de futuro, una crisis generacional, ¿no? La falta de posibilidades, de oportunidades en España motiva. El otro día lo leía en un artículo de Antonio Muñoz Molina, que decía que cada día salen de España 1.000 personas, es decir, al año se van de España 450.000 personas, o 350.000, que más de 1.000 y tal. Pero un año tras otro, es decir, los jóvenes están yendo de este país. Es uno de los asuntos que veremos hoy, porque forma hay una crisis generacional. El retrato de la operación, ¿verdad? Sí, exactamente. El talento fugitivo. Y solamente enunciarlo, esos 3 temas, ¿no? Hay una crisis generacional muy importante, vamos. En fin, en todo ello entraremos porque es muy importante. Pero antes, y para andar precavidos precisamente con este género de cuestiones, don Adolfo Albistur, muy buenas noches, feliz año nuevo. Muy buenas noches. Feliz desfibrilador nuevo. Feliz desfibrilador nuevo, encantado de nuevo de que me invitéis este año a estar aquí con vosotros. Agradecer muchísimo, porque el último programa no pude venir, pero agradecer muchísimo a todos los espectadores de Toro Televisión, con lo bien que nos han atendido a nuestra empresa Protege tu Vida, a los técnicos, cuando han ido allí. Ellos, y no lo digo por estar aquí, es verdad que dicen cómo se nota cuando voy a visitar a una persona del Toro Televisión. De verdad, o sea, lo digo de corazón, porque sois encantadores y nos tratáis maravillosamente. Y nada, ya sois miles las personas que tenéis al desfilador y estáis cardioprotegidos. Hoy yo quería, bueno, como para empezar así el año, pues explicarle un poquito para que aquellas personas que a lo mejor, como ha pasado tiempo, pues no recuerdan, para que sepa para qué sirve. En primer lugar, saber que este dispositivo puede usarlo cualquier persona, es decir, está preparado para que cualquier persona no sanitaria lo pueda utilizar. Y además, saber cuándo hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo siempre que tengamos un desvanecimiento y que la persona no reaccione. Es importante saberlo porque es muy difícil saber si la persona está emparada, no está respirando, ¿no? Bueno, pues el dispositivo lo que va a conseguir es saber eso, saber qué le ocurre y sobre todo si es grave. Entonces, y si la persona no está emparada, el aparato no va a actuar. No va a actuar, esta es la gran cuestión, para nada. Entonces simplemente es pues sacarlo, como vemos queda, realmente es esto lo que vamos a utilizar, y a partir de ahí le damos a un botoncito que nos va a ir diciendo lo que hay que hacer. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Siempre tenemos que llamar al 112. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Dejar la piel al descubierto de la persona para... Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Sacamos los electrodos. Aquí, a partir de este momento, lo que tenemos que hacer es sacar unos electrodos que son sencillísimos, porque es esto que tenemos aquí, que realmente te dice dónde hay que ponerlos. Hasta yo acierto. Efectivamente, y simplemente es quitar una pegatina y colocarlo. Y a partir de ahí, él va a analizar. Va a ver si está en un proceso, evidentemente, que puede ser el más grave, que es ante una parada cardíaca, es decir, una obstrucción del corazón debido a que ha habido un infarto agudo de miocardio, que entonces es cuando va a actuar, cuando nos va a decir que demos a un botoncito para dar la corriente.
o simplemente es un desvanecimiento, con lo cual va a dejar registrado un electro para Ese es el cuando tema, la porque solución de en cualquier caso el aparato te graba el corazón. Eso es Es decir, haya un problema o no, el electrocardiograma te lo hace igual. Te lo hace. Con lo cual, cuando llegan los médicos, es sacarlo, claro. Es sacarlo, ver lo que ha ocurrido. Es muy importante cuando tienes un infarto ver exactamente qué proceso hay, con lo cual, pues bueno, sencillísimo de utilizar, y espero que son miles ya los que lo tenéis y nos estáis viendo, pero que sean muchos más los que lo sigáis teniendo, y buen momento, que estamos dentro de los Reyes están esperando la carta sí, que pidan el desfibrilador. Esto es un regalo de corazón. Además, con el regalo del tensiómetro, que va genial, porque además te habla, te dice, bueno, tú lo tienes. Yo, sí. Tengo que decir que desde que... vamos a ver, le juro que es verdad, aunque no sea una correlación causa-efecto, desde que tengo el tensiómetro de Protege tu Vida, me ha bajado la tensión. No, en serio, me ha bajado por otros motivos, pero es verdad que funciona muy bien, sí, o sea, te registra lo último, te va explicándolo todo, eso está muy bien así pensado. que Y esto va de regalo, con el desfibrilador, además del 30% de descuento que tiene ustedes si dice que llama del Toro Televisión, al 900-730-0... Además te de las tripas. Es que lo mejor que tiene el aparato este es que nada de obsolescencia programada. Es decir, tiene una batería, enseña, que dura 4 años. Sí, esta es la batería. El aparato lo he sacado aquí. Dura, ¿verdad? Sí, esta batería, esto es lo único que hay que cambiar cada 4 años. Esto es lo único que hay que cambiar. Y nosotros estamos pendientes, viene la fecha, os llamamos para cambiarlo y ya está. Y mientras tanto, pues tenerlo ahí, por si pasa cualquier cosa, pues podamos utilizarlo. Adolfo Víctor, gracias mil. Gracias. Llame ya 900-730-061, no se lo cogerán a estas horas, igual sí, pero no creo. Pero no se preocupe, ni espere tampoco a que descuelgue. Y no vuelva a llamar. Su número ha quedado registrado y ellos le llaman a usted. No es un call center agresivo de estos. Ellos le llaman cuando usted llama, ¿verdad? Ellos le devuelven la llamada y usted ya lo pregunta todo, lo que cuesta. La financiación, lo del 30% de descuento para espectadores de Toro Televisión. Que no se le olvide el tensiómetro de Esparza. Dice, el tensiómetro de Esparza. Y ellos van a casa y le explican todo, cómo funciona, porque esto está conectado con los servicios médicos y tal, la cosa es muy seria, pero hágalo ya que vale la pena. Adolfo, lo dicho, gracias mil. Gracias. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta empezamos a repasar toda la actualidad política, o todo lo que podamos, en fin. Y vamos a empezar porque tenemos una conexión ya con Pamplona. Pamplona, que está en manos de Bildu. Y ojo, que ha dicho Patxi López que esto no va a ser el preámbulo de más acuerdos con Bildu en el País Vasco, con lo cual hay que pensar que efectivamente es el preámbulo, claro. Bueno, pausa para la publicidad y a la vuelta lo vemos. Gato al agua, especial Navidad, que estamos todavía en Navidad y por eso estamos en este horario extravagante. Ya volveremos la semana que viene, Dios mediante, a nuestro horario habitual. Antes de entrar con la actualidad, le quería contar una cosa. Usted sabe que estamos anunciando estos días en esta casa un producto de estos que antes la gente miraba siempre, y de hecho hace bien, con mucha suspicacia. Pues todo lo que te venden para que te crezca el pelo, se acuerda uno de Rubiales, ¿verdad? Tenemos ahora mismo una cosa aquí que se llama Redenger. Bueno, le voy a contar en lo que consiste porque esto es lo más interesante. Vamos a ver. Es el único producto anticaída, en todo el mundo que tiene un estudio médico independiente que asegura que funciona en el 100% de los casos, ya seas hombre o ya seas mujer, porque la alopecia femenina ha crecido un 65% en todo el mundo, ¿no? Por eso encuentra uno de repente que más pelo que antes, ¿no? No solo porque pase el tiempo, es que además es verdad que hay un problema general, por las condiciones de vida, por lo que sea, de alopecia. ¿Qué es lo que hace Redenger? Bueno, pues detiene la caída rápidamente y comienzas a recuperar el cabello mes a mes. Tuvo el premio al mejor invento en la historia del cabello en el certamen de Las Vegas. La OMS, por otra parte, considera la alopecia una enfermedad. Y claro, si detienes el tratamiento anticaída, pues vuelve a aparecer la alopecia, ¿no? Redenger lo que hace es parar la caída y favorecer el crecimiento de cabello nuevo. Esto es lo que cuenta Redenger. Y ahora yo le voy a contar otra historia. Porque cuando vino María Salmerón del comercial a traer este producto, nosotros generalmente las cosas que anunciamos en este programa nos las estudiamos antes. Y por eso lo que anunciamos normalmente son productos excelentes. Y esta también. Y a mí lo que me convenció para anunciarlo y contarlo aquí en El Gato y hablar a usted de este asunto, aparte de lo que nos decían en los comerciales, es cuando entras en las tripas, ¿verdad? Y ves en qué se basa, cuál es el estudio científico. Y realmente es convincente.
Yo lo que le aconsejo, si usted duda, como suele ocurrir con muchos de estos productos, es que entre en su web y lo estudie y lo mire. Y verá cómo le convence también, porque se trata al fin y al cabo de encontrar la causa física concreta por la que el pelo se empieza a caer y cómo se ha descubierto el método para actuar justamente sobre esa causa. Lo cual la verdad es que es fantástico. Esto es un invento, es un buen invento. Yo le invito a que entre usted en la web de redeger.com y ya verá cómo le convence también. Déjame coincidir contigo, porque es que lo he preguntado a personas que lo han utilizado, y siendo que eso de vender crecepelos y peines para calvos y cosas de esas es una cosa muy antigua. Es clásico. Pero lo que sí puedo decir es que coincido contigo. Son productos de extraordinaria calidad y que si los prueban se van a sorprender. Alguno de ellos, el de anticaída del cabello, por ejemplo, es espectacular. Yo ya le digo, de Está verdad, entre usted en la web y mírelo. Si al final es tan simple como esto ya no es publicidad, esto es consejo de amigo. O sea, entre usted en la web y búsquelo y ve usted cuál es la explicación científica de cómo funciona. Y ya verá cómo acaba convencido. Que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. ¿Y se puede llamar a algún teléfono también o no? Ese que aparece en pantalla, 638-010101. 638-010101. Bueno. Pues vale la pena. Vamos a mandarle uno a Rubiales, pero ya, aunque solo sea para quitar el mal sabor de boca que le habrá dejado seguramente en los programas de Nochevieja de este año. Bueno, mire, vamos a ver, mi intención era no decir ni una palabra sobre esto, pero cuando todo el mundo habla de algo, es decir, hay un burro volando, nosotros vamos a explicar que ni burro, ni vuela, ni está donde está, pero sí que hay que hablar del asunto. Sí que hay que hablar del asunto particularmente cuando el poder aprovecha esto para convertir todos los medios de comunicación públicos, privados y concertados, en una pura maniobra de propaganda política, oiga, que ya está bien. Bueno, vamos a ver un breve resumen de la cosa, nos lo cuenta Gloria Sacristán y ahora entramos con el cuchillo en la boca. La televisión pública ha comenzado el año por todo lo alto y no se ha quedado corta en sus críticas a la oposición. El programa Cachitos, polémico por los rótulos con los que trata la actualidad, ha vuelto a crear polémica esta Nochevieja. Este año ha habido de todo, pero lo que no ha faltado ha sido el blanqueamiento al gobierno de Pedro Sánchez, evidenciando, una vez más, la politización del ente. Uno de los rótulos que más polémica ha causado y que ha revolucionado las redes ha sido en referencia a la ley de amnistía. En él se leía que si te ha tocado este año un cáncer de mama, lo de la amnistía igual lo relativizas. Un rótulo que ha generado gran malestar y controversia. En su contra ha salido una usuaria en X asegurando que ha padecido cáncer de pecho y que la ley de amnistía sigue siendo un atentado contra el Estado de Derecho. También ha generado gran molestia entre las asociaciones contra el cáncer de mama. Algunas de ellas han alzado la voz en redes sociales asegurando que el tema no es para banalizar ni para mezclar con política. Quien también se ha manifestado ha sido uno de los guionistas del programa, quien ha mentido asegurando que el rótulo no apareció y que es un montaje. Pero atención, porque aquí no acaba todo. Tampoco faltaron los ataques a los líderes del PP y Vox. Otro de los rótulos más comentados de la noche fue en una de las canciones más escuchadas de 2023, Noche Entera, aunque eso sí, con un leve matiz y una mofa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aunque no fue el único guiño al PP, tampoco pasó desapercibida la campaña electoral que llevaron a cabo con la banda sonora de Verano Azul, en la que han aprovechado para relacionar de nuevo a Feijóo con la corrupción y el narcotráfico. Tampoco salió ileso el líder de Vox. Los guionistas aseguraron que los protagonistas de la canción tienen mejor currículum que Santiago Abascal. Lo llamativo de todo esto es que estos rótulos burlescos son redactados por la televisión pública, la misma que se quejaba de la politización del ente durante el gobierno de Rajoy. Y mientras que la televisión pública arropaba y blanqueaba a Pedro Sánchez y su gobierno durante la Nochevieja, Jennifer Hermoso se colaba en el programa especial de las campanadas durante escasos segundos, embolsándose hasta 30.000 euros de dinero público. Es que no tienen vergüenza. Es que no tienen vergüenza. Lo de la manipulación política en TV, pues ¿qué quiere usted que le diga? Es un poco una redundancia. Lo de Jennifer Hermoso sí que merece un comentario, ¿sabe usted? Porque es el perfecto ejemplo de la construcción de una forma sin materia, ¿verdad? Porque esa chica no es esa chica, es la idea que se ha creado de esa chica, ¿verdad? Para exhibirla como trampantojo ideológico y obligar a todo el mundo además a decir, a salir al balcón a aplaudir, como en la pandemia, porque es un poco lo mismo, ¿verdad?
Hombre, ya está bien, que por lo menos que sepan ustedes que por tontos no nos tomen, porque para tontos ustedes, ¿verdad? Pero, en fin, bueno, que sepa usted que está pagando eso con sus impuestos, ¿eh? O sea, eso de la educación y la sanidad no es verdad. Pues sí, pero menos, sobre todo esto. Bueno, y Julio, que ha colgado en el Telegram lo último de Jenny, por cierto. Bueno, pero vamos a ver, lo primero es que ya se sabe que ha ratificado ante el juez que efectivamente fue una agresión sexual, desde su punto de vista. Claro, si hubiera sido una cosa privada, si no lo hubiéramos podido ver todos los españoles sin distinción, pues podríamos poner en cuestión el asunto. Pero resulta tan patente, tan obvio y tan claro como que de día es de día y de noche es de noche, que esta señora no sufrió ninguna agresión en ese instante, en ese momento del famoso piquito, que escucharla o escuchar ahora que ratifica la denuncia me parece una cosa infame. Por eso yo explicaba, aparte de mujer es persona, es persona hombre y persona mujer. Bueno, esta es una persona mujer o mujer persona, y esta mujer, esta persona, pues tiene unas características de mendacidad muy notables. Es una persona que no tiene ningún escrúpulo en hacer daño a terceros si eso le conviene a ella. Es decir, estamos hablando de ese tipo de persona, en este caso una mujer. Y es terrorífico verla y ver cómo los poderes públicos y aquellos que disponen arbitrariamente del dinero de los demás, como es el caso de los gestores de Televisión Española, se pueden gastar 30.000 euros, según parece, en pagar la aparición de una persona de esta característica moral, de esta bajeza moral, pues resulta inaceptable. Simplemente inaceptable. Yo no sé realmente si ella es tan consciente racionalmente del asunto. O sea, bueno, ahí tenéis la imagen, Bueno, sí, eso por supuesto. Pero yo lo que veo es que esta chica de repente la convierten en 24 horas de un día para otro, y además el día siguiente de esto, no ese día, en protagonista de una historia en la que ella es víctima y heroína, seguramente sin que se hubiera pasado nunca por la cabeza serlo, ¿verdad? Y todo el mundo empieza a comerle la cabeza y a jalearla para que acabe convencida de ello. Y ciertamente no es catedrática de bioquímica, es decir, es una chica del común. Y cuando todo el mundo te está diciendo han abusado de ti, has sido una víctima, eres un ejemplo para las mujeres, lo lógico es que uno se lo acabe creyendo, ¿verdad? Y acabe comportándose como el muñeco en el que la han querido. Es un juguete roto. Bueno, vamos a ver, si un juguete roto que ha hecho mucho daño a una persona. Que ha roto muchas cosas. Que ha hecho mucho daño a una persona y que ha hecho muchísimo daño a la verdad de las cosas. Daño enorme. Yo creo que es un juguete teledirigido, más que nada. Es decir, yo creo que tiene un mando a distancia y que hasta a esta chica que no se debe caracterizar por valorar la verdad ni por tener un sustrato, digamos, personal demasiado elevado, pues hombre, pues está muy manipulada, ¿no? Es decir, pero vamos, esto forma parte de lo que podríamos denominar el clima de avalancha, ¿no? de la cultura woke y en fin, y afinidades, ¿no? a ese tipo de cultura, que realmente es muy difícil que la voz de personas libres que pueda ser escuchada, ¿no? Porque puedes acabar sepultado sin comerlo ni beberlo, es simplemente por decir, hombre, vamos a ver, a mí el señor Rubial me parece un señor que quizá nunca tenía que haber presidido la Federación Española de Fútbol, porque yo creo que tener buena educación y tener un cierto nivel en general, pues es importante para ocupar esos puestos, pero de eso pasar a un linchamiento público de este señor, simplemente indudablemente no estoy justificando que nada, pero que lo hemos visto en televisión, por lo que pasó en televisión, un linchamiento público como que se está produciendo, me parece tal, y eso sí, eso pasa también por el encubrimiento, mejor dicho, el encubrimiento de la señora Hermoso como una especie de líder social que ni más ni menos aparece en la televisión española en este esperpento que son las campanadas, en todas las televisiones, en las públicas y en las privadas, deseándonos a los españoles un feliz año, eso sí, quedándonos antes pues una teórica de lo que es el feminismo y lo que es el empoderamiento, ¿no? O sea, que es que estamos... Bueno, ¿qué pasa? Que al final...
es igual que con la democracia, es decir, que si no somos capaces de defenderla, si no somos capaces de defender nuestros valores, es que a lo mejor que no lo merecemos, ¿no? Y si lo perdemos, pues que mañana nos lamentaremos mucho de haber seguido la corriente sin ningún tipo de interferencia y ningún tipo de control a todo este tipo de cuestiones absolutamente radicalizadas y absolutamente estúpidas, ¿no? Es decir, hemos visto que parece que la forma de acabar ahora con la sequía es el vestido de la Pedroche, ¿no? Es decir, que vamos a acabar con el drama que hay en España con la sequía, con el guiño que ha hecho es muy interesante, con su traje. porque te das cuenta de hasta qué extremo es una trampa fullera todo el discurso progre, ¿no? Porque además los recursos que utilizan, vamos a ver, o sea, señora, usted lo que estaba pensando, si lo vio el otro día, era, o sea, que todo consiste en ver si a esta se le ven o no las tetas, ¿verdad? Pues mire, sí, dígalo claramente, digámoslo claramente, no hay otra cosa. El cambio climático es una puñeta. El empoderamiento de la mujer les importa un bledo. No es eso. Utilizan esas cosas que además son recursos muy elementales. La mujer víctima, pues todas se sienten identificadas con un personaje que en realidad no ha sido víctima. El cambio climático, Mariano mirándole las entrañas a la Pedroche y así todo. O sea, es una gigantesca trampa que para hacer un sainete, hombre. Y encima todos poniendo cara de mucha progredumbre, ¿no? No, absolutamente, ¿no? Esa es lo que te has dicho bien, esa palabra, la progredumbre que hay ahora mismo en la sociedad, ¿no? Y la falta de energía para rebelarse. Estos señores hacen política... No, he dicho progredumbre. Podredumbre y no podredumbre, sí. No, pero estos señores hacen política hasta debajo de la ducha, es decir, lo estamos viendo con los detalles que habéis sacado, están con los guionistas de los programas, es decir, que siempre que pueden, que meten una colleja en algunas de las series también, creando o favoreciendo una serie de valores que a lo mejor tal. Es decir, el otro día Bolaños se felicitaba las Navidades a la comunidad cristiana, ¿no? Cuando yo creo que todos, el 90% de los españoles están identificados o sienten que su raíz... étnica. Soy colectivo vulnerable. Claro, voy a pedir, hay que pedir una subvención, Julio, pero ya. O sea, si sacamos el Belén aquí, vamos a pedir una subvención por colectivo vulnerable. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues, entonces cuando hablamos de divisiones dentro de la derecha, que en parte las elecciones se perdieron por la división, por la mala gestión de los pactos, que yo creo que se hizo muy mal y podemos hablar luego en profundidad de ello. Y también, por ejemplo, yo creo que fue un error la incomparecencia de Feijóo en el segundo debate, porque un señor que quiere ser presidente del gobierno tiene que ir a todos los debates, y las personas que le aconsejaron no ir a un debate en una televisión que tuvo una audiencia de más de 4,5 millones de personas porque era peligrosa la foto con Abascal, pues ahí nos han dejado al señor Sánchez durante cuatro años más. Entonces, que tampoco que nos dediquemos a hablar de divisiones que dentro de la derecha, sino a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, vamos a hacer que los políticos tienen que hacer las cosas bien. Ya sé que es difícil porque estamos dentro de un país que rebosa mediocridad por todos los lados, y indudablemente también en la política, pues el nivel que tenemos no es muy alto, pero hay que elevarse para ganar, hay que elevarse y tener la consistencia moral y política para poder plantear una batalla con garantías de éxito a toda esta gente. Julio Bañal. Yo, respecto a lo de esta señora mal llamada Hermoso, tengo que decir que vi los comentarios. Me gusta ver la noticia en los distintos medios y me gusta ver los comentarios a la noticia. La verdad es que hay varios diarios... ¿En tu Telegram has subido algunos ejemplos de eso? Sí, efectivamente. Hay varios diarios, algunos más digamos, conservadores, otros más de izquierdas, que se encuentran con que quienes les leen piensan de forma... Exactamente al contrario que la línea editorial. Sí, parece que están leyendo el periódico para, efectivamente... confirmar que el periódico no cambia de opinión y que está absolutamente errado, sin H, claro. Entonces, con H de Hermoso. Había con H de Hermoso. Bueno, pues había un montón de comentarios que ponían a la tal Jenny que son irreproducibles. Sí, son irreproducibles. Son irreproducibles. De hecho, no los vamos a reproducir. Si quiere usted verlos, en el Telegram de Julio tiene la referencia para entrar. Porque son muy insultantes a esta mujer. Muy insultantes, porque la gente no es boba.
O sea, la gente no es tonta. Claro, es tonta, sí. Entonces, simplemente como el beso de Hermoso y Rubiales es algo público, algo conocido y algo que puedes ponértelo en bucle tal y ver cómo ella se va desarrollando y va actuando con los distintos a los que primero besa y abraza y a los que después besa y abraza y cómo se comporta con Rubiales y luego cómo es capaz de comportarse con Rubiales después de todo eso. Es decir, hay un alejamiento del fútbol femenino, bueno, que yo comprendo perfectamente, pues a mí el fútbol femenino es algo que me interesa cero, directamente cero. Pero es que no es a mí. Yo pensaba que era un tipo raro porque me gustaba más ver a Cristiano Ronaldo y a Tchouaméni o a Messi que a estas chicas. Pero es que la gente se ha alejado definitivamente. Ya. Porque es que ha comprobado cómo ellas mismas se han convertido en juguetes instrumentales para potenciar una determinada ideología. Hay hablar de fenómeno... empoderamiento. O sea, lo de hablar de empoderamiento es tal Claro. tontería. O sea, tal tontería. Pero ¿qué empoderamiento? Cuando estáis hablando de empoderamiento, ¿qué estáis diciendo? ¿Que vuestra abuela era imbécil? O sea, que vuestra abuela que se quedaba en casa para cuidaros o para prepararos una comida rica o para tener la casa preparada y limpia y dispuesta para que la familia pudiera vivir en ella o que iba a recoger a los niños al colegio, esa es una idiota, no estaba empoderada. ¿Pero qué sabréis vosotros del poder? De hecho, ¿Y para qué queréis el poder? ¿Para usarlo de esa manera? Es mejor que no lo tengáis nunca. Claro, no lo es la creación de la ilusión. Claro. Y aquí es donde yo quería llegar. Y me parece que eso es lo más... Digamos que la gran moraleja de todo esto es cuánta gente está dispuesta a entrar en esa ilusión que el poder le ofrece para deliberadamente no ver la realidad. Y este es un asunto francamente interesante. Estamos en un país enfermo en ese sentido. No me extraña que sea el país que más ansiolíticos consumen en toda Europa, ¿verdad? Porque el efecto real es el de todo el mundo sabe lo que está pasando, todo el mundo es consciente, los comentarios de los periódicos de los que estaba hablando antes Julio, sí, sí. Pero la imagen es tan fuerte que solo en el anonimato del comentario en un periódico te atreves a protestar. Todo el mundo está viendo alrededor lo que hay. Vamos a decirlo en dos palabras. Tu padre podía comprarse una casa, trabajara o no tu madre, si trabajaba ya ni te cuento, tener 3 niños o más, irse de vacaciones pagadas y encima tener jubilación, tener una buena pensión para jubilarse, y hoy ya no. Es que ha pasado algo, nos han robado la cartera. Eso sí, estamos todos empoderadísimos y empoderadísimas y empoderadísimes, pero nos han robado la cartera. La realidad es la de un país sin futuro. Y tienes al mismo coro que canta el empoderamiento de la Jenny y el pezón de la Pedroche contando que, hombre, clase media, 1.920 euros al mes. Es para no creérselo. Nos lo va a contar Angelova. Mira, vale. Escucha. Los jóvenes ya viven peor que sus padres. Hay un elefante en la habitación y nadie se responsabiliza. Pero la mitad de los españoles están muy tranquilos porque el equipo de opinión sincronizada del gobierno dice que si ganas más de 30.300 euros brutos al año, eres clase alta. Es decir, si a tu bolsillo llegan 1.831 euros en 14 pagas, eres de esos a los que el gobierno ve más que justificado subir los impuestos. Aunque la cosa no afecta únicamente a la supuesta clase alta. Eres clase media si cobras apenas 15.000 euros anuales y esto depende de la mediana del salario mensual. Si el país va mal, la clase media cobra poco, pero el Ejecutivo y sus aliados sacan pecho del desastre. Y todo esto tiene una intención evidente, aumentar el gasto público mientras la clase media continúa bajando. Incluir como privilegiados a españoles que no lo son y que se ven obligados a financiar el relato del gobierno. Así nadie se puede extrañar de tener que pagar más si encima tiene suerte y cobra un salario mediocre. En un país decadente es habitual gestionar la miseria y España se encamina hacia allí, hacia ciudadanos a los que se dice que financian las pensiones, la sanidad, la educación y las carreteras. Esto sin que se permita cuestionarse por qué las pensiones crecen más que los salarios de los que las pagan o por qué solo en 2022 400.000 talentos se fueron de España, cansados de dar mucho más de lo que recibían. No es de extrañar que, viendo las bajas expectativas del gobierno, se celebre ser el país que más fondos europeos recibe, que más se aleja de las cifras del resto de países europeos y que más paro juvenil acumula. Pero si nos acercamos a la realidad de aquellos que todavía no han cumplido los 30, el panorama es desolador.
6 de cada 10 creen que no cobrarán pensión alguna y más de la mitad no confía en tener una vivienda en propiedad, a pesar de que la amplia mayoría lo ve imprescindible. Según la misma encuesta de Sigma 2, en torno al 60% considera que los impuestos que paga son excesivos. No pagaría más para mejorar servicios públicos y no ve que el dinero recaudado se refleje directamente en esos servicios. Es decir, la pobre clase alta española financia el mundo imaginario de un gobierno que está dispuesto a ahogar al trabajador de a pie. Una estrategia nefasta que ya se ve en el consumo de las familias españolas, que recortan hasta en alimentación para llegar a fin de mes. Pues la realidad del país es esta. Entonces puede salir Nadia Calviño diciendo qué magníficas somos mi gemela Montero y yo. Y puede salir el señor Cuerpo Presente, que es el nuevo ministro de Economía, ¿verdad?, a contar que estamos haciendo historia. Pero todo forma parte de la misma ilusión que la Jenny y la Pedroche. Es que no es verdad. La realidad es esta. Hace 20 años en España había una clase media. Es decir, gente con expectativas y con posibilidad, trabajando y llevando su proyecto autónomo de vida personal, de mejorar y prosperar. Hoy ya no. Y en el caso de los jóvenes, por cierto, que me parece que mañana podremos todavía ahondar un poco más, es dramático. Ha empezado el programa Arturo Moreno dando las cifras de los que se están marchando, ¿no? Bueno, la realidad del país es esta. Es la que nos quieren ocultar. Bueno, la realidad del país, yo lo he explicado algunas veces, no sé si Arturo te ha aburrido con el... No, al revés. Con el ejemplo, pero es decir, es el del carro, ¿no? Es decir, somos en la sociedad gente que está tirando del carro y gente que va montada encima del carro, ¿no? Muy bien. Pues la capacidad que tiene la gente que iba tirando del carro para subirse al carro y sentarse tranquilamente es tan grande que el carro cada vez va más despacio. Sí. Los que tiran del carro cada vez tienen que gastar más energía en tirar del carro, y encima del carro que deberían estar pues los enfermos, los ancianos, los niños pequeños, las mujeres embarazadas, los discapacitados, etcétera. Muy bien. Pues todas esas personas que legítimamente tendrían que estar arriba están acompañadas por un montón de gente que debería estar tirando de ese carro, pero se ha subido para arriba y ha dicho, oye, machote, que os den. Exacto. Y efectivamente el carro va a una velocidad cada vez menor. Pero porque además, claro, en un sistema democrático como el nuestro, y siendo que todos los que están en ese sistema tienen derecho al voto, los que van arriba y los que van abajo, lo que ocurre es, como hay ya más gente arriba que abajo, no van a votar nunca una opción que sirva para empobrecer los derechos de los que están arriba, sino para masacrar las obligaciones de los que van tirando de él. Entonces, la situación es endiablada, pero endiablada desde... Vamos a ver, primero, nos han llevado ya a todos, pero especialmente a los que tiran del carro, a unos niveles de deuda estratosféricos. Hoy mismo sabíamos que este año próximo, este año que ya ha comenzado, el 2024, vamos a necesitar 250.000 millones de euros, 185.000 millones de euros que vencen este año. 185.000 millones de obligaciones, letras del Tesoro, bonos que vencen este año a diversos plazos, ¿vale? Pero vencen este año. Entonces vamos a tener que pedir ese dinero sin ya el aval del Banco Central Europeo. Es decir, nos podemos encontrar que nos digan, devuélvame mi dinero, los que nos lo han prestado. Y nosotros les digamos, un momento que tengo que pedirle a este alo para poder devolvértelo, porque yo no lo tengo. Es más, este año me voy a endeudar en otros 25.000 o en otros 60.000. Si es que les da lo mismo. Ya las cifras para ellos son un número. Aquí ¿qué pongo? 50, ¿no? Pero es que esos 50 luego, esos 50 hay que pagarlos. Totalmente. Bueno, pues tenemos un problema de deuda y un nivel de endeudamiento de las personas concretas insufrible, simplemente insufrible. Y luego tenemos un nivel de gasto público que no tiene ningún sentido. Es decir, y que nadie pone sobre la mesa. Solo Milei es un ejemplo de lo que podríamos decir, oye, vamos a tirar el tablero a la basura y vamos a construir otro tablero de juego. Porque no podemos seguir funcionando sobre este esquema. Es simplemente imposible. Imposible. No, yo creo que la democracia está trucada por el mal llamado estado de bienestar. Es decir,
Yo que entiendo perfectamente que tiene que existir un estado de bienestar y que hay que pagar la educación, hay que pagar la sanidad, hay que hacer muchas cosas sin perjuicio de quien lo gestione, ¿no? Que eso es otro debate, pero al final que la democracia, el proyecto está, es decir, se basa en una cosa, es llegar al poder y conservar el poder a toda costa. Y para eso vale cualquier cosa, como estamos viendo ahora mismo con el Partido Socialista, y da igual endeudarte hasta las cejas, dejar una deuda monumental a las nuevas generaciones de españoles, que haya una brecha entre los pensionistas, que son 10 millones de votos, que 10 millones de votos, y los jóvenes con unos sueldos verdaderamente ridículos, que han renunciado muchos de ellos a casarse, a comprarse una casa, etcétera, que simplemente porque todos los recursos públicos están destinados a mantener el chiringuito político. Es decir, y no vale o no interesa ninguna política a Pedro Sánchez que no contribuya a afianzar su poder. Entonces, ese gasto público desmesurado del que tú hablabas, el coste de la deuda es el 10% del PIB y solamente el coste de los intereses, ¿no? Es decir, bueno, es que les da absolutamente igual. Ellos están disfrutando del poder, saben que para mantenerse en el poder que tienen que hacer ese tipo de cosas. Es decir, el PSOE ha ganado las elecciones al final porque, aunque haya mucha gente de izquierdas que le moleste la amnistía, que esté en contra de la ideología de género, al final acaban votándolos porque hacen la siguiente reflexión: la derecha no nos va a dar lo que nos da la izquierda. Que la izquierda no es que lo den ellos, lo paguen de su bolsillo, sino que es con el dinero de todos, ¿no? Pero es que fíjate, Arturo, coincidiendo al 100% contigo, había unas encuestas ayer en un diario de tirada nacional, como se decía antes, ahora ya son todos de tirada mundial. Sí, la red, efectivamente. Que hacía la siguiente encuesta. ¿Estaría usted a favor de que se redujese la jornada laboral a 4 días? No solamente subes el salario mínimo, sino que en vez de trabajar 5 días, quieren que trabajen 4 días. ¿Vale? Acordaos del signo bíblico, ¿no? Sí. Y Dios descansó el 7º día descansó, trabajó 6. Bueno, Claro, efectivamente. Bueno, pues nosotros estamos ya en preguntarle a la gente si les parece bien reducir la jornada a 4 días. Y ahí tienes, fíjate, el 65% de los encuestados decían que sí, que les parece bien. Un 28% que no, y un 6,1% dice que no sabe o no contesta. Supongo porque están jubilados o porque no piensan trabajar y viven de las rentas. Bueno, pero es muy curioso las dos formas... ¿A quién votó el que ha votado qué, efectivamente? Las dos formas de entender el mundo, macho. Claro. Fíjate, del PSOE, que está de acuerdo el 56%, del PP el 43,8%, de Vox el 24%, de Sumar el 60%. Es decir, que entre alguien que ha votado a Vox y alguien que vota a Sumar hay casi 40 puntos de diferencia en la aceptación de reducir la jornada a 4 días. Es decir, pero no solamente esa, tienes a continuación la otra que dice: ¿está usted a favor de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media? Bueno, sí, la hemos visto en pantalla. 71,7%. Bien, pero ahí la diferencia, fíjate, que sí, los de Sumar a 37 horas, el 93%, en Vox el 42%. Quiero decir, va a seguir ampliándose la diferencia entre los que tienen la libertad, entre comillas, de trabajar todo lo que quieran, los autónomos. Esos pueden trabajar 20 horas diarias, si pueden, quieren, y si la salud se lo permite, y los asalariados. Y dentro de los asalariados, los públicos y los privados. Por lo tanto, la reversibilidad del poder es muy difícil. Es decir, una vez que tienes el poder, y por eso y quiero hacer un comentario respecto al 2018, yo no sé si se pudo evitar en la moción de censura que Sánchez llegase al poder. Pero es que yo antes me voy al retiro y hago así, tiro las llaves al estanque de la Moncloa, vamos, es decir, y que vayan a buscarlas, ¿no? Que no. ¿Sabes? Quiero decir
que estamos en una democracia que es absolutamente dependiente, es una democracia prebendaria, que depende absolutamente de las prebendas y de las subvenciones y de los sueldos. Lo decía José Mota en el programa de fin de año. Claro. Dice, van a tomar el castillo, ¿no lo viste? Y le dice de arriba están los políticos dentro del castillo y abajo están los... Entonces los jóvenes hacen bien en irse, lo siento mucho. Todo el mundo ha visto a José Mota menos yo. Ahora te lo contaré. Nos vamos a la publicidad, sí o sí, que más te ya. A la vuelta abrimos página internacional. Viene un acreditadísimo diplomático de larguísima carrera, no sé qué se llama, el servicio del Estado, el servicio exterior del Estado, y vamos a ver la clave de lo que está pasando en todas partes, porque está el caldero que hierve. Pausa y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta y vamos a ir a ver... Bueno, antes vamos a hacer una cosa. Que vienen los Reyes Magos. Y usted está todavía sin comprar el regalo que le hace falta. Y yo, modestamente, pues que me va a permitir que le sugiera uno, porque va haciendo más falta que nunca. Te voy a contar tu historia. Mi libro de historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, porque se cerró la crónica en la primavera del 23, como quien dice. Te voy a contar tu historia, o sea, todo. La España prerromana, los romanos, los godos, la Reconquista, la conquista de América, la epopeya de los tercios, la gran España del siglo de oro, la guerra de la independencia, nuestro convulso siglo XIX, por no hablar del XX, todo aquí en este volumen. Te voy a contar tu historia de un servidor. Y si pensara que es malo, no se lo recomendaría, pero como creo que el libro me quedó francamente bien, esto es ideal para entender de una forma sencilla, 670 páginas, ¿verdad?, lo que ha sido la historia de España en detalle. Te voy a contar tu historia, ese regalo que le falta a usted ahora mismo en la lista para Baltasar, por ejemplo, ¿verdad? Va para Melchor, el que Julio quiera, el rey que usted prefiera. Te voy a contar tu historia. Es mi escritor favorito, así que Esparza es mi escritor favorito. Muy bien. Vámonos a hablar del mundo. Vamos a ver, este año, en realidad los últimos años, ha pasado una cosa muy interesante, porque aquí ha habido gente que ha estado años desgañitándose, hablando de la geopolítica, y la gente te miraba muy raro, y te decía, no sé, será un medicamento. Bueno, y en los periódicos era tradición que uno sacaba un tema internacional y decía, eso no lo ve la gente. Lo que hemos visto en los últimos años es que el interés del público, seguramente por la ignorancia acumulada, ¿verdad?, sobre lo que está pasando en el mundo, ahora que se ha puesto a arder de nuevo, ha crecido enormemente. Y es muy difícil encontrar referencias, no diré neutrales ni objetivas ni tal, porque al final, pero que te permitan entender lo que está pasando y por qué. Y luego ya uno toma partido, o no, pero hay que entender de verdad lo que pasa, al margen de la retórica y de la propaganda. Bueno, una de esas voces, además ahora felizmente omnipresente en las redes, es un diplomático de larguísima experiencia, don Ignacio García Valdecasas. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Faltaría más, un orgullo abrir el año contigo precisamente aquí en esta mesa. Es un honor inmerecido, pero lo acepto complacido, lo recibo complacido. ¿Usted cómo es diplomático? ¿No? O sea, inmerecido en absoluto. Ignacio García Valdecasas es un diplomático de larguísima trayectoria y, por cierto, una buena parte de ella muy vinculada al mundo de Próximo Oriente. Sí, una parte importante tanto en el plano multilateral, los años que pasé en Bruselas, como en el plano bilateral. Fui embajador en Chipre y fui embajador, entre comillas, en Palestina y cónsul general en Jerusalén, y fueron bastantes años de seguimiento de la actualidad en Oriente Medio y en Europa Oriental. Han sido las dos zonas, junto con América Latina, las tres zonas que yo... Sitios tranquilos. ¿Y ya se explicaba en aquella época esa diferencia entre un ciudadano normal y un diplomático, o no? Bueno, yo nunca la he sabido, o sea que siempre estoy deseoso de aprenderla. Iba un ciudadano normal y abría una puerta y resulta que se encontraba una mujer desnuda duchándose y cerraba inmediatamente y decía, ¡ay, perdón! Y el diplomático le pasaba lo mismo, abría la puerta, estaba la mujer desnuda duchándose, cerraba la puerta y decía, ¡ay, perdón, caballero! Si no nevero, ben trovato. ¿Tú no sabías? ¿Es año nuevo? No pasa. ¿Tú no sabías eso?
No pasa absolutamente nada. Vamos a cambiar el gesto, Blum, porque necesariamente hay que hacerlo, para hablar de lo que estamos hablando. Vamos a empezar por la guerra de Oriente Próximo, de la que todo el mundo está hablando, por cierto, y que como suele ocurrir en España, muy particularmente con este asunto, la gente termina viendo como un derbi de fútbol de los que justifican la violencia en las gradas, ¿verdad? Yeah. Sin que nadie termine de entender muy bien lo que está ocurriendo. Paréntesis. Sí. Aquí vamos a esforzarnos por tratar de entender lo que está ocurriendo. O sea, nos parece absurdo llamar sionista, genocida, a cualquiera que entiende la posición del Estado de Israel. Y nos parece absurdo llamar antisemita a cualquiera que entiende la posición de los palestinos. De lo que se trata es de entender, y luego ya uno piensa lo que quiera. Y en este asunto concreto de la crisis de Gaza hay que tener presente dos cosas. Uno, estamos ante un problema muy antiguo, que adoptó una forma, digamos, singular hará unos 20 años, cuando es Hamas quien toma el control de Gaza, y por otra parte, que además viene desencadenada por un acto particularmente bárbaro, que fue el último ataque de Hamas. Y todo se ha juntado con todo, y a uno le da la impresión de que está ante un problema irresoluble. Hay un periodista franco-libanés muy famoso, André Berkov, libanés, insisto, que acaba de volver de Israel, él no es en absoluto pro-palestino, y decía el otro día que era un problema irresoluble porque los dos son pueblos que se consideran mártires y víctimas. Y por tanto, cada uno de ellos invoca el derecho a cargarse a su agresor. Sí, es cierto, hay bastante cierto en lo que has dicho. Yo trato de ser objetivo y no creo que lo consigo porque no soy un objeto, soy un sujeto, pero lo que sí soy es desapasionado y veo las cosas de la manera más fría posible. Se trata de un problema muy antiguo, de un conflicto violento, bélico, que empieza en los años 30, cuando explota la inmigración judía hacia Palestina bajo el mandato británico, y ahí empieza, digamos que la guerra empieza en el año 36, con la primera sublevación violenta del pueblo palestino frente al mandato británico y a la inmigración judía hacia Palestina. El ataque de Hamas, como tú bien has dicho, se enmarca en no nace de la nada, como ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, sino que se enmarca en este conflicto que dura ya 90 años prácticamente, 90 años. Y los palestinos, la parte más débil, pues participan en el conflicto de la manera en la que pueden, con los medios que tienen. Hamas nace en el momento de la primera intifada, y yo siempre he pensado que en términos objetivos, eso lo he dicho y lo repito, en términos objetivos es un aliado tácito de los radicales del Estado de Israel, que se oponen a la solución de dos estados. Cuando nace Hamas, nace para enfrentar o para negar la solución de dos estados que habían aceptado la OLP, que había aceptado el Fatah, renunciando a la violencia y reconociendo al Estado de Israel, cosa que no se le exigió a Israel reconocer al Estado palestino ni reconocer a la OLP más que allá como una organización política, y ha sido muy útil para los enemigos de la solución de dos estados, jamás. Y ahora, en este ataque del 7 de octubre, yo creo que ya, si alguien tenía duda de que la solución de dos estados está muerta, pues yo creo que ya no queda ninguna duda. Diferencia, perdóname, para que lo entienda todo, incluso yo. Hamas, que por otra parte ya no es una organización de tipo nacionalista como era la OLP, sino que es esencialmente una organización de tipo islamista. Y por tanto no cree tanto en una nación palestina como en un pueblo palestino dentro de la UMA, de la comunidad musulmana en general. Bueno, ¿eso es una exageración? No, es una exageración. Es una organización islamista, pero también es una organización nacionalista, y lo que quiere, en el programa de Hamas está la destrucción del Estado de Israel. Claro, en la suma de su origen, el hecho de que el 7 de octubre haya sido un ataque brutal, que puede ser considerado un acto terrorista o un crimen de guerra, y que podía haberse limitado a atacar objetivos militares, que no tenía ninguna necesidad de atacar objetivos civiles, que podía haberse limitado a tomar rehenes militares en lugar. Y eso hubiera sido una gran importancia desde el punto de vista de la calificación y desde el punto de vista de la apreciación por parte de la opinión pública internacional. Bueno, el hecho de que haya atacado a civiles, que haya llevado rehenes civiles, es absolutamente incomprensible, porque no le añadía nada. Salvo que pretendieras la respuesta que se ha dado.
Claro, pero pretender la respuesta que se ha dado es una cosa absolutamente demencial, irracional e ilógica, salvo que juega en contra de la solución de dos estados y que juega a favor de los radicales israelíes que lo han escrito, que no está nada oculto, que lo que quieren es simplemente la evacuación de los 7 millones de palestinos. ¿Y qué es lo que parecía que iba a ocurrir en los primeros días del ataque israelí, cuando animaron a toda la población a irse al sur e incluso hicieron algunos gestos a Egipto y a Jordania para que recibieran una nueva oleada de palestinos? Y fue la reacción radical de la autoridad palestina, del gobierno egipcio y del gobierno jordano, que no va a haber una nueva ola de refugiados palestinos, y la autoridad palestina dijo: estamos dispuestos a morir antes que a aumentar el número de refugiados. Pero aún todavía después ha habido llamamientos de responsables políticos para que cuando llegue la reconstrucción, como la Gaza va a quedar completamente destrozada, va a ser una situación mucho más preocupante incluso que ahora, porque va a haber una explosión de epidemias y de muertes por razones médicas extraordinarias, que ya están sugiriendo la posibilidad de que algunos estados occidentales, europeos, árabes, acepten una ola de refugiados aquí palestinos. de hecho ya han dicho que venían no sé cuántos miles, efectivamente, lo cual es un poco... En fin, quería preguntarle por dos cosas. Uno, ¿es posible que exista una extensión del conflicto? Es decir, hoy hemos tenido noticias de que un buque de guerra iraní está surcando va hacia el Mar Rojo, va hacia tal, ¿no? Es decir, que luego, eso por un lado, es decir, extensión del conflicto, la posición de Irán, es decir, si se puede complicar la guerra al final, es decir, y que este acto prácticamente de exterminio que estamos asistiendo, porque yo, en fin, desde el punto de vista occidental, que soy absolutamente pro-israelí en muchas cosas, ¿no? Y creo que lo del 7 de octubre es inaceptable, pero me parece que la respuesta no tiene, desde el punto de vista humano, incluso de inteligencia política, yo creo que es una cosa que no tiene explicación de ningún tipo, y que desde luego no se puede justificar de ninguna forma lo que estamos viendo, ¿no? Es imponer, es una cosa que es una brutalidad que no tiene límite, ¿no? Y, o sea, extensión del conflicto, y luego también la repercusión interna en Israel. Es decir, leía, no sé si ayer o antes de ayer, que el Likud realmente está perdiendo mucho apoyo popular en Netanyahu, y que puede haber, no sé cuándo habrá elecciones y las repercusiones internas que tengan, pero eso se acabará en algún momento, ¿no? Porque yo creo que la opinión pública internacional está también horrorizada, y yo creo que en algún momento se acabará. Entonces, ¿qué va a pasar internamente, ¿no? Sí, es muy interesante lo que ha dicho. En cuanto a la reacción desproporcionada de Israel, parecería como si estuviéramos, algunos observadores dicen, como si estuviéramos ante dos guerras distintas. Una guerra del Estado de Israel contra la población civil palestina, y otra guerra del Estado de Israel contra la banda Hamas. En la primera sabemos casi todo lo que está pasando, porque lo estamos viendo en la televisión, como usted mismo decía. Ha habido 20.000 muertos, ya van por 25, más los 10.000 desaparecidos, podemos llegar a 40.000 en pocos días, que sería el equivalente a que murieran 12 millones de norteamericanos en Estados Unidos de América, de los cuales 70% mujeres y niños. Es decir, el 30% que queda, ¿cuántos son guerrilleros de Hamas? Eso no lo sabemos. De la guerra contra Hamas solo sabemos lo que le han enseñado a varios grupos de periodistas que lo han bajado a un túnel o dos túneles, y sabemos muy poco, porque ahí incluso dice que la guerra con Hamas va muy mal para Israel. El profesor de la Universidad de Bradford, especialista en estudios de la paz, que no va bien, porque no consigue... contra Hamas como objetivo concreto. Como objetivo concreto, claro. Como objetivo... Puedes apisolar enteramente la franja de Gaza, pero otra cosa... Pero claro, es que algunos observadores todavía más neutrales, como los catedráticos de Chicago y de Harvard, Walt y Mearsheimer, dicen que no tiene ningún sentido estratégico la campaña de Israel. Salvo que el sentido estratégico fuera, como dicen algunos, desde luego, que yo creo que no hay ninguna base para afirmarlo, que sea el provocar la emigración y la salida de la población gazatí, porque Pero es que es un poco bíblico todo, ¿no? No haya piedad para los hijos de Amalek. Es que todo es bíblico ahí desde que se escribió la Biblia, que por cierto ahora dicen que se escribió con 2000 años más tarde de lo que pensábamos, pero bueno, eso hablaremos en otra ocasión. La franja va a quedar completamente arrasada. Las viviendas, la infraestructura, el agua, las desaladoras, las escuelas, los hospitales, va a quedar completamente arrasada. La gente está muriendo ahora de hambre, ya hay hambre física generalizada.
están comiendo comida podrida y están comiendo animales domésticos, cazando gatos y perros para sobrevivir. ¿Qué va a ocurrir? ¿Hasta cuándo va a llegar este horror? Pues no lo sabemos. Creo que la comunidad internacional, sobre todo lo que es la posición de Estados Unidos. Estados Unidos veta las resoluciones en el Consejo de Seguridad y Estados Unidos es la que le da el apoyo absoluto a Israel, que tiene derecho a defenderse, que tiene derecho a atacar a la banda terrorista Hamás, pero que no sabemos si su relación es absolutamente o no proporcionada como debería de serlo. Estamos ¿no? entonces ante dos espejos opacos, porque si es difícil ver inteligencia política en el tipo de ataque de Hamás como lo hizo, igualmente, por utilizar el término de Arturo Moreno de inteligencia política, la respuesta israelí parece guiada por el mismo criterio, es decir, pues no haya piedad para los hijos de Amalek. El mismo o mayor, bueno, porque claro, es que ahí proporcionalmente al poder de cada cual. Y en cuanto a la situación interior en Israel, pues esto va a tener serias consecuencias. En primer lugar, porque ahora ya sabemos, se sabe que el gobierno israelí sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Sí, porque antes sabíamos que sabía algo, pero no sabíamos lo que sabía. Esto que está diciendo don Ignacio es muy importante y conviene ponerlo en su contexto. Es decir, no estamos diciendo que el gobierno israelí deliberadamente haya ocasionado no tiene nada que ver con todo eso. Por supuesto que no. Ahora, que los servicios de inteligencia israelíes habían funcionado, sí, y hoy se sabe, y la propia prensa israelí efectivamente ha informado de ello. Sí, el New York Times hace ya varios días publicó que un agente del servicio secreto israelí, con una agente cuyo nombre empieza por V, que nos ha dado más datos, hizo un informe llamado La muralla de Jericó, en la que describe con todo lujo de detalles que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Y eso lo hizo un año de antelación. Entonces, antes sabíamos por el gobierno egipcio que el gobierno israelí sabía, pero no sabíamos qué es lo que sabía. Ahora ya sabemos que lo sabía todo. Lo que no sabemos es hasta qué nivel de responsabilidad militar y política subió esa información. Si se consideró que era un programa operativo o una directriz operativa y no se tomaron medidas. Entonces, entre los rehenes matados por el propio ejército israelí, rehenes israelíes matados por el israelí cuando salían desnudos con un palito y un trapo blanco, que son las normas del ejército israelí para aceptar la rendición de prisioneros enemigos. Salieron y no han sido solamente esos tres, después ya ha habido algún otro caso que no está teniendo mucho eco mediático. Entonces, yo creo que habrá una comisión de Israel. Dentro de Israel es una democracia, no en los territorios ocupados, pero dentro de Israel es una democracia con muchos defectos, como todas las democracias son imperfectas, pero ahora mismo el Tribunal Supremo acaba de anular la ley aprobada por el Parlamento israelí que restringía, en cierto modo, la independencia del Poder Judicial. Y ha sido anulada por el Tribunal Supremo israelí, lo cual es una muestra de la democracia israelí y de que al Likud y sus aliados, que ahora son todos aliados radicales, o bien ultraortodoxos, o bien radicales de la derecha religiosa, pues han intentado, no hay constitución en Israel, pero han intentado casi una violación constitucional, en cierto modo, y el Tribunal Supremo ha parado ese intento, y eso es muy importante, y eso demuestra que posiblemente haya una comisión de investigación que averigüe o que estudie lo que ha ocurrido, por qué ese día, por qué esa noche estaban desguarnecidas la frontera terrestre. Yo he visto la frontera terrestre, he visto las aguas territoriales de Gaza y estaban siempre absolutamente patrulladas por tierra y patrulladas por mar. Esa noche no había ni patrulla por mar ni patrulla por tierra. Entonces, se van acumulando toda una serie de cuestiones que la sociedad israelí pues, está bastante inquieta sobre el particular. Claro, si a eso le añades el ataque exterior de que le acusen de genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia, órgano de Naciones Unidas, a no confundir con el Tribunal Penal Internacional, del que no es parte Israel, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, pero este sí, por ser miembro de Naciones Unidas y por haber firmado Israel y Sudáfrica el Tratado sobre el Genocidio, que implica el reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia, pues claro, la sociedad israelí se encuentra, por un lado, que desde fuera le están atacando seriamente y desde dentro tiene muchísimos interrogantes que tiene que aclarar. Puleriza. Vamos a ver, yo no tengo tus conocimientos, obviamente,
y me interesa mucho, por tanto, tu criterio, ¿no? Que es mucho más cercano, mucho más amparado también por la experiencia personal, ¿no? Pero todo esto empieza en un momento en el que Israel va a firmar un tratado con Arabia Saudita. Ese es probablemente el marco de referencia más grande. Es decir, va a cambiar digamos, las posiciones y los equilibrios geopolíticos en toda la región con un acuerdo que era impensable hace 20, 30, 10, 5, 2 años. Era impensable que firmaran un acuerdo de especial colaboración, de amistad, etcétera, Israel y Arabia Saudita. Es decir, sunitas e israelitas, sunitas musulmanes e israelitas. Bueno, los sunitas musulmanes conocidos por su especial enquina con los chiitas de Irán. Es decir, ante esa posibilidad de que se firme ese acuerdo, que cambia, insisto, creo, Ignacio, tú me corriges, que cambia las posiciones geoestratégicas en toda la zona, se produce este hecho. Por cierto, la primera consecuencia de que se produzca este hecho es que ya no ha habido la firma de tal tratado y que todo eso se ha diluido como una piedra de hielo, como un azucarillo en el agua caliente. La segunda es, ¿cuál de los que forman parte de ese conflicto tiene capacidad para prever 3 jugadas? Porque, claro, aquí no estamos hablando de gente que hace las cosas, venga, tiro la piedra y luego ya veremos qué pasa. No, yo creo que estamos ante personas, especialmente los israelitas, que son capaces de prever 2, 3, 4 o 5 jugadas. Es decir, ¿por qué? Porque tienen una capacidad de inteligencia, y de inteligencia no solamente militar, sino estratégica y de información muchísimo mayor que sus oponentes, me parece a mí. ¿Correcto? Correcto. Entonces, una vez que Hamás hace lo que hace, y lo hace en las condiciones que tú mencionabas, es decir, lo hace de manera mucho más facilona que lo que uno pudiera pensar que podía hacerlo, se producen una serie de efectos. Efectos que van a conducir a una situación final que probablemente es la que busca Israel. Entonces tendremos que hacer una especie de rebobinado cuando lleguemos al final de este camino para ver qué era lo que querían. Y probablemente cuando lleguemos al final de ese camino y veamos qué era lo que querían, podremos entender los pasos intermedios. ¿Por qué te ríes? Porque no sé si te he seguido, francamente es bastante complejo el planteamiento me refiero que has hecho, pero en esos 3 o 4 pasos, es decir, de acción, reacción, yo creo que Israel lo tiene muchísimo más claro. Sí, evidentemente. No lo sé, pero me parece. Varias reacciones a lo que has dicho. En primer lugar, los acuerdos de Abraham que lanzó el presidente Trump y que iban a su ritmo, poco a poco normalizando las relaciones de los países árabes con Israel sin necesidad de tener en cuenta el problema palestino, no hay que sorprenderse de ello, porque yo creo que en gran medida los dirigentes de los países árabes dan por amortizado y por perdido el problema palestino, lo cual es una pena, sobre todo para los palestinos, pero es la realidad y hay que analizarlo tal y como es. Efectivamente, el siguiente iba a ser Arabia Saudí, porque la nueva generación de políticos y dirigentes árabes no tienen la misma posición ni personal, sentimental ni moral ante el conflicto de Oriente Medio que la que tenía la generación anterior, y por eso está la sucesión en Arabia Saudí forma parte esencial de la participación de Arabia en los acuerdos de Abraham. Entonces, eso es evidentemente una de las primeras consecuencias del ataque de Hamás y de la guerra de Gaza, va a ser parar. No creo que lo vaya a eliminar per secula seculorum, pero sí parar la firma de ese acuerdo. Pero va a haber muchas otras consecuencias geoestratégicas que yo creo que todavía es pronto para analizarlas de esta guerra. Curiosamente, yo creo que... Déjame decirte, te paro solo un segundo. Es decir, cuando yo te decía lo de las varias respuestas, acciones-respuestas, te decía, vamos a ver, supongo que nadie pensaba que si jamás cometía una acción tan disparatada, tan cruel, tan bárbara, tan salvaje como la que hizo, Israel se iba a quedar quieta.
Claro, Vale. claro. Por tanto, era perfectamente razonable pensar que sabían que se iba a producir, y además hay historia para ello, una reacción desmesurada de Israel. Es decir, no es el ojo por ojo, diente por diente, es el 100 por 1. O sea, que tú me matas a uno, yo te mato a 100. Es un poco sí, la proporción suele ser siempre 100-10 en los últimos 40 años. Muy bien, 100-10. Pues me parece que aquí ya se han pasado. La estadística de los últimos 40 años. Aquí ya se han pasado del 100-10. O sea, aquí ya han ido a más. Entonces, si era previsible pensar que Israel iba a producir una reacción tan brutal como la que ha producido, hombre, también era previsible para Hamás saber que ahí habían mujeres y niños donde se iba a producir la reacción y los podía haber retirado. O podía haber hecho un esfuerzo para minimizar la muerte de mujeres y de niños, cosa que jamás tampoco ha hecho, sino que ha mantenido a las mujeres y los niños al alcance de la venganza de Israel. No, pero ellos lo han explicado muy claro. El pueblo palestino es un pueblo mártir. Y su objetivo es precisamente dar la vida en nombre de la comunidad islámica. Pero es que jamás lo dice abiertamente. No, y necesitan alimentar el odio. Su visión de las cosas necesitan alimentar el odio. Sí, lo que tú dices es completamente cierto. Yo no tuve ni relación política, ni personal, ni profesional con Hamás por múltiples razones. En primer lugar, porque no debíamos de tenerla, estaba excluido. Me hubiera apasionado tenerla para ver si era posible algún tipo de conexión mental o personal para entender esa locura y ese fanatismo, que es un fanatismo parecido al que hay en sectores israelíes radicales, muy parecido, en eso, en el tratamiento a la mujer, en fin, pero eso podríamos hablar en otra ocasión. Pero lo que tú dices es completamente cierto, y sabían que iba a ocurrir eso, y sabían que iban a morir mujeres y niños, pero claro, posiblemente están en la posición del martirio, y bueno, que se haya 20.000 mártires, o 30.000 mártires, o 40.000 mártires que vayan directamente al paraíso, pues para ellos no es algo... No es un coste. No es un coste, ¿no? Bueno, alimentan su propia posición frente a ese pueblo y alientan el odio en ese pueblo. El propósito, y ahí volvemos al propósito estratégico de la campaña de Israel. Como dicen los especialistas, no se ve el propósito estratégico, porque en el caso hipotético de que puedan destruir a Hamás, o diezmarlo, o dejarlo inoperativo, va a surgir otro movimiento, lo va a sustituir la yihad, y a la yihad la va a sustituir otro movimiento, porque eso es así desde el año 36. El único que podía imponer la solución son los que no quieren hacerlo. Pero porque otro movimiento, perdóname, Ignacio, claro. Otro movimiento puede surgir y surgirá, pero ¿dónde estarán viviendo los palestinos? Eso lo veremos. Eso lo veremos con el tiempo. Por eso te decía antes, oye, al final, cuando veamos dónde se quedan viviendo los palestinos, puede ser que podamos entender rebobinando lo que ha ido pasando. Eso está muy bien visto. Pero termino. La solución existe. La solución podía haberla impuesto Estados Unidos. Pero Estados Unidos no puede hacerlo porque es un problema de política interior. El conflicto de Oriente Medio es un tema de política interior, no de política exterior para Estados Unidos. Pero eso podemos hablar otro día. El lobby judío y todo esto. ¿Qué? El lobby judío. No, lobby israelí, perdón. El lobby israelí. No es lo mismo, no tiene nada que ver. El lobby israelí y los evangelistas. Ya. Y los 70 millones de evangelistas. Pero eso podremos hablar otro día. Ah, pues eso. Tema interesante, por este tema lo dejamos, pero efectivamente me parece que ese titular para los Estados Unidos, el problema de Oriente Próximo es un problema de política interior, es una frase que está francamente bien. Esa la vamos a dejar colgando aquí con el suspense para otro día. Porque ahora que hablábamos del eventual enquistamiento del conflicto, sí que porque esto efectivamente va a ir para largo, pues, con otra intensidad a lo mejor, pero esto va para largo, sí que querría aprovechar para saltar a otro gran conflicto del que no podemos dejar de hablar, que además también Ignacio García Valdecasas lo conoce bastante bien, que es el asunto ucraniano. El asunto ucraniano que por lo que se va viendo ahora, parece que evoluciona hacia que en algún momento se dejará caer a Zelensky, porque sencillamente ya nadie puede seguir el paso del coste de mantener esa guerra. Aquí hemos tenido larguísimos debates sobre la guerra de Ucrania, con posiciones muy encontradas, ¿verdad? Me parece que hay un perdedor evidente, que es el pueblo ucraniano, claro. Desde el principio. Desde el principio. Eso ya se sabía desde el principio. De miles, es una cosa atroz. Y en términos políticos, Europa, que hemos quedado reducidos a nuestra peor versión desde 1945, me da la impresión. Y esto, vamos a ver, la pregunta de cómo va a acabar es una pregunta infantil. Pero ahora mismo, ¿qué aspecto tiene?
Bueno, el título que ponéis ahí debajo es bastante explicativo. Yo no me atrevo a hacer predicciones, que yo como diplomático de carrera ya jubilado tengo un poco de aversión a hacer previsiones muy precisas. No vaya a ser que aciertes. No vaya a ser que acierte, entonces estoy perdido. Estoy perdido. No, la guerra se basa sobre 3 mentiras o sobre 3 inexactitudes. La primera era que Rusia no podía tener una esfera de influencia porque eso ya no existe, lo cual es una falsedad. Estados Unidos tiene su esfera de influencia y a ningún gobierno vietnamita se le ocurriría en su sano juicio, a ningún gobernante, poner una base, hacer una alianza militar con Estados Unidos y poner una base militar de Estados Unidos naval en el Golfo de Tonkin y una base militar en la frontera con China. La segunda es que el pueblo ucraniano democráticamente optó por acercarse a la OTAN, cosa que es inexacta porque hasta el año 2010 todas las encuestas daban un 70% en contra del acercamiento a la OTAN, 35% a favor de una alianza militar con Rusia, 35% de mantener la neutralidad. Y la tercera fue que en el mes de marzo hubo unas conversaciones en Estambul, en donde participaron la parte rusa y la parte ucraniana, y ahora ya sabemos, porque lo ha reconocido el jefe del grupo político... del mes de marzo del siguiente al febrero que había comenzado la guerra. Exacto, el jefe del grupo político del partido de Zelensky en la Rada, en el Parlamento ucraniano, ha reconocido públicamente lo que ya habían dicho antes Schroeder, por fin, Schroeder sospechoso, porque había trabajado en el Nord Stream... Lo que Neftali Bennett, también un poco sospechoso por ser israelí. Neftali Bennett es primer ministro de Israel, turco, que es el que cuenta, efectivamente que en marzo había un acuerdo de paz que británicos y norteamericanos dicen de ninguna manera. Entonces eso es muy importante porque si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil saber dónde estamos y a dónde vamos. Y es muy importante saber esos 3 datos para saber dónde estamos. Entonces, parece ser que ha habido pues, sorpresas en este camino, aparte de la guerra. Por un lado, la sorpresa es que Rusia ha podido solventar las sanciones hasta cierto punto, por lo menos a corto y medio plazo. Tendrá consecuencias graves para Rusia en el tema tecnológico a largo plazo, pero a medio y corto plazo no le han hecho el efecto que parecía que Boris Johnson le prometió a Zelensky que iban a tener las sanciones contra Rusia. Y además ha demostrado que tiene una capacidad industrial no muy sofisticada, pero es que para fabricar municiones de artillería, cañones de artillería y quizás tanques, no hace falta tener a lo mejor una tecnología de último momento y que tiene una capacidad incluso superior a la que tienen los países de la OTAN, incluido Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos a transformar nuestra economía en una economía de guerra. No faltaba más que aquí hacer algún sacrificio en Europa Occidental y en Estados Unidos para ayudar a Ucrania, cuando encima hay voces que dicen que todo es una farsa, pues claro, no. Y Rusia pues, ha podido superar esa crisis. Por otro lado, si había otros objetivos, este objetivo de debilitar a Rusia no se ha cumplido y ya parece ser que no es tan fácil. Se podría hacer, pero a un costo económico y político que es, digamos, materialmente imposible en nuestras democracias occidentales. Pero habría otros objetivos que a lo mejor ya se han cumplido. No lo sé, lo apunto, quizás pues, que separar a Rusia de Europa. La Unión Rusia de Europa, claro, separar sobre todo a Alemania, impedir que Europa gestionara las riquezas de Siberia, no lo sé. Quizás que no compremos, que Europa, sobre todo Alemania, no compre el gas barato ruso y compre el gas caro del fracking, el licuado de Estados Unidos. Y como eso ya se ha conseguido, si es así, si fuera eso, si ese hubiera sido uno de los objetivos de la guerra, ya se habría conseguido, pues ya si se ha conseguido un objetivo fundamental, y además convertir, como tú has dicho antes, Javier, a la Unión Europea en un apéndice de transmisión económica al terreno económico y comercial de las decisiones políticas que se toman en la OTAN, es decir, que toma Estados Unidos, pues claro, si ya se ha conseguido los objetivos más importantes, pues se han conseguido los objetivos más importantes, pues ya no tiene mucho sentido prolongar la guerra, que además es un costo ya que empieza a apretar el zapato en los presupuestos. Y desde luego para los ucranianos absolutamente insoportable ya. Bueno, pero aquí hay una cuestión a mí que siempre me ha fascinado, cuando veías los análisis, la prensa, iba a decir española, en general, en Europa ha sido una vergüenza, es decir, ha habido censura, no te enterabas de lo que pasaba. Bueno, pero cuando veías el análisis de la comparación siempre de bocas de fuego y de población,
de población militarizada de un lado y de otro, y te insistían en que no, Ucrania va a ganar la guerra, pero, o sea... Que ha habido una manipulación y sobre todo lo que es extraordinaria es la unanimidad, la casi unanimidad en el análisis erróneo, como cuando explotó el Nord Stream 2 durante meses, todo el mundo estaba de acuerdo que habían sido los rusos. Eso era la historia del abuelo del pueblo que tenía una cañería y que le vendía el agua al vecino y que se enfadó con el vecino y le dice a sus nietos, vamos a volar la tubería, vamos a romper la tubería. Y un nieto de 9 años le dice, abuelo, si tenemos aquí el grifo, ¿por qué no simplemente lo cerramos y no rompemos la tubería que nos ha costado tanto dinero? Entonces, bueno, pues durante 6 meses pues fue algo extraordinario, ¿no? Arturo, Julio, tema de Ucrania. Tema de Ucrania. No, yo quería preguntar primero si piensa que la ayuda americana va a continuar, es decir, está ahora mismo en la Cámara de Representantes, está parada porque los republicanos han unido autorizar, la ayuda al tema migratorio, ¿no? A la frontera con México. Y a la política migratoria de Estados Unidos. Eso se puede desbloquear, desde luego, si tenemos en el horizonte una administración republicana. Bueno, nos podemos encontrar con una política muy aislacionista, ¿no? Por parte de Estados Unidos, que se desentienda de las cuestiones internacionales y que no apoye la tal. Y luego también el tema de Europa, es decir, Europa está dando palos de ciego como siempre, no se sabe muy bien, en fin, hay una burocracia enorme con el tema de las ayudas también, que si lo quieren meter en un plan plurianual, etcétera. Pero Estados Unidos, Europa es consciente de lo que le puede pasar si se pierde la guerra en esto, es decir, las dificultades que pueden entrar. Es consciente. Si se pierde, ¿te refieres a que pierda quién? No, si pierde la guerra Ucrania. Si pierde la guerra Ucrania, y eso puede tener repercusiones en Europa, en países además que son muy limítrofes y que son ahora mismo de la Unión Europea. Y etcétera. Es decir, el tema, no sé, podía extenderme, pero es verdad que no puedes. No puedo, por eso. Nos quedan 3 minutos para la publi, sí o sí, así que hay 1 minuto para que conteste Ignacio, 1 minuto para que pregunte Julio, menos, y otro minuto para que conteste Ignacio antes de la publicidad. No sé si va a seguir o no la ayuda en Estados Unidos, pero la opinión pública de Estados Unidos ya ha cambiado. Del 21% que antes lo pensaba, hoy el 41% piensa que se está gastando demasiado dinero en Ucrania. Y eso los legisladores y los partidos políticos de Estados Unidos ya han tomado nota. No creo que sea un tema exclusivo de los republicanos, sino también de los demócratas. Que la guerra, si la pierde Ucrania, va a ser negativa, pues a lo mejor no es tan negativa, a lo mejor tiene efectos positivos para la Unión Europea. Eso es algo que tenemos que estudiar en el futuro. Julio, no lo sé, pero si ha cambiado la opinión pública solo se debe a que alguien ha decidido que cambie la opinión pública. Ya los cambios de la opinión pública solamente se deben a la manipulación previa de los grandes medios de comunicación, la MSNBC, la CNBC, la CNN, la Fox, la ABC, la CBS, o sea, es decir, cambia la opinión pública porque alguien introduce nueva información, nuevos factores para que cambie la opinión pública. Eso es irrelevante. Para mí ha ocurrido solo una cosa importante, 2. Una, los muertos, que los han puesto Ucrania y unos menos Rusia. Un horror. Los muertos han sido completamente instrumentales para los intereses económicos, y la posición de Alemania, que ha sido un desastre. O sea, para Alemania esto ha sido... Vamos, hay un antes y un después para Alemania. La prueba es que en este momento seguimos teniendo a Alemania en recesión. Y la prueba es que los Estados Unidos tienen una posición económica respecto a Europa mucho mejor que antes de la guerra. Por tanto, esto ha sido un disparate. Lo mires por donde lo mires. Eso lo escribí yo en septiembre del 22. Lo escribí que esto era un desastre económico para Europa y posiblemente político. Por eso, cuanto antes termine la guerra, mejor. Ese es el objetivo fundamental. Cuanto antes, mejor. Seguiríamos hablando, quedan 1000 cosas pendientes, pero bueno, como él mismo ha dado la impresión de decir que volvería, lo guardamos porque todavía hay muchísimas cosas de las que hablar. Ahora tenemos que irnos a la publicidad y a la vuelta hablar de 2 cosas muy importantes. 1, los nombres más comunes en la provincia de Barcelona, por ejemplo. Mohamed. Es alucinante la cuestión del... Bueno, pero eso es la consecuencia natural. Como decía Patrick Wisson, que en paz descanse, la única ciencia social que es una ciencia exacta es la demografía. En fin, son habas contadas y en este caso catalanes contados. 2,
Vamos a hablar de lo del Papa Francisco y la bendición de parejas homosexuales, que está tomando una dimensión realmente descomunal. La agradección de Ignacio García Valdecasas, de verdad, de corazón, que ya está aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación, siempre a vuestra disposición. Y que se queda con las ganas de opinar sobre el Papa Francisco. Bueno, sigo el asunto, pero bueno, yo hablo de lo mío. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta todas esas cosas. Veintitantos minutos nos quedan de programa, así que vamos quemando etapas. Lo que no vamos a quemar es este maravilloso Belén que tenemos encima de la mesa, porque es Navidad. Y hasta que vengan los Reyes y dejen los regalos, sigue siendo Navidad. Y después, en realidad, oiga, todo el año es Navidad. ¿Qué quiere que le diga? Aquí tenemos nosotros el Belén maravilloso este. Bueno, todo el año es Navidad mientras siga habiendo comunidad cristiana, como dice Bolaños, para celebrarla. Porque uno ve los nombres de los niños que van naciendo en España, muy particularmente en Cataluña. En fin, ha coincidido la acumulación de información, ¿verdad? Y aquello es Cataluñistán. Lo va siendo cada vez más. Ojo con el asunto, esto no es una anécdota, es una singularidad, que es diferente. Barcelona ya tiene más niños que se llaman Mohamed que Arnau, ha sacado los datos Julia Ariza en el Telegram, por cierto. Estos son datos, si no recuerdo mal, de noviembre del Instituto Nacional de Estadística. Pero es que las noticias, la típica noticia, el primer año que nace en Tarrasa es no sé cuántos, el primer niño que nace en Sant Cugat del Vallès. Oiga, me lo pasé mira, muy bien el primer catalán de Gerona. Me lo pasé muy bien ayer, José Javier, y os recomiendo que os miréis el Telegram, porque fui recurriendo a los periódicos regionales o provinciales para ver un poco cuál había sido el primer niño en nacer. Y la verdad es que decías, bueno, estos van hacia la independencia seguro, pero vamos, van a sumarse a Pakistán o a Marruecos, claramente. Y de hecho yo he propuesto en varias ocasiones montar una academia de árabe en Barcelona. Es verdad que tenemos también, por nuestra parte, una buena porción de inmigración hispanoamericana que, digamos, compensa en cuanto a lo de la comunidad cristiana. Contra su voluntad. Porque sí, lo que hizo Pujol fue eso en Cataluña, un tratado con Marruecos. Todo esto hay que recordar que no es una anécdota. No es una anécdota porque es verdad que en el caso concreto de Cataluña lo que se ha venido percibiendo con toda claridad y, como dice Julio, porque el poder así lo ha querido, es un aumento exponencial de la población extranjera de origen fundamentalmente africano y asiático, y mayormente de religión musulmana. Y esto no es, ¿cómo decir?, un rasgo folclórico. Altera profundamente la convivencia, claro, y es algo que se nota todos los días. Y luego la pregunta que uno se hace, y los catalanes, como que dicen los catalanes, como que dicen los manchegos, ¿qué pasa, que no saben hacerlo o qué? No, don Sergio Fidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Feliz año nuevo, compañero, ¿cómo estás? Feliz año nuevo, feliz Navidad a todos. Igualmente, Sergio. Bueno, esto que sacaba hoy Julio en el Telegram, en realidad es la noticia de todos los años desde hace un tiempo a esta parte, porque se repite sistemáticamente. Y en el caso catalán, por cierto, es particularmente llamativo. Por lo intenso. Sí, no, por supuesto. No, por supuesto que aquí ya desde la época de Pujol se hizo una apuesta muy descarada por la inmigración de origen musulmán o de origen islámico, sobre todo magrebí, y esto se ha visto en digamos, en el incremento de la natalidad en este sector. También es cierto, y también lo habéis dicho vosotros, que aunque es no deseada, hay otra parte de la sociedad catalana que de origen extranjero, que también tienen respeto por la familia y por la natalidad, como es el caso de la comunidad hispana, y por supuesto los primeros nacimientos del 2024 han sido básicamente nombres de origen musulmán y nombres de origen también hispano, que también ha habido unos cuantos. Lo que hay son pocos Arnaus y pocos Jordis y pocos Jorges, pero digamos nombres que con reminiscencias latinas, hispanas y con reminiscencias árabes, las que quieras. Bueno, es la dualidad. Sociedades que creen en la familia y sociedades que no creen en la familia. Los hispanos creen en la familia, los musulmanes creen en la familia y los catalanes autóctonos, a base de años de separatismo y de colauismo, pues la han destrozado. Pero vamos a ver, no apuestan por la diversidad. Están todo el día hablando de diversidad. La diversidad del mundo es que existen negros y blancos, indios y amarillos, que existen catalanes y vascos, valencianos y burgaleses. Esa es la diversidad. Incluso navarros. Bueno, pues todo lo que están haciendo consiste en hacer desaparecer a los vascos y a los catalanes. Es decir, están apostando
por algo que no sea en absoluto diverso. Es decir, haciendo lo que están haciendo en Cataluña, en 20 años van a tener una mayoría musulmana en Cataluña. En 20, 25 años. ¿Eso se llama diversidad? ¿Qué apuesta, qué rayos de apuesta por la diversidad es? ¿Usted se imagina que en cualquier país africano el primer bebé o los primeros bebés que nacieran en cada una de sus ciudades se llamara Rodolfo o Alberto en Nigeria? Hombre, los nigerianos, oye, ¿qué nos está pasando? Ya no hay nigerianos. Oye, no sé si es bueno o malo que haya nigerianos, o que haya vascos, o que haya burgaleses, o que haya italianos. Pero parece que ese ha sido el designio de la naturaleza. Es decir, que haya diversas formas de ser humano. Pues blancas, negras... Bueno, pues estos están en que haya una sola. Pero el método es convencernos de que lo más importante es apostar por la diversidad. Y al mismo tiempo que apuestas por ella, la matas. Bueno, básicamente lo que hay es desde los poderes políticos catalanes, y digo todos los partidos que gobiernan en Cataluña, que son prácticamente socialistas, comunes, separatistas diversos, desde ya hace muchos años había una política de destrucción del concepto de familia. Y solamente aguantan aquellos colectivos en los cuales pasan de la política o están a la margen de los dirigentes políticos, como es el caso de los colectivos musulmanes o es el caso de los colectivos hispanos, que siguen teniendo hijos porque en su forma de ver el mundo, claro, la familia es importante, tener hijos es importante y los tienen. Pero los catalanes autóctonos, no, prácticamente es que no, los catalanes autóctonos, digamos, de origen, de que no tienen estos dos orígenes, porque cada vez hay más catalanes, digamos, de origen musulmán o de origen hispano, como recibe que la familia es algo negativo. Bueno, ya lo estoy viendo, prácticamente en los colegios, prácticamente se habla de la familia continuamente como algo a extinguir, como un concepto básicamente no deseable. Pues ¿cómo vas a tener hijos si la familia es horrible? En cambio, aquellos colectivos que creen en la familia, que creen, pues obviamente lo que pasa es que, claro, como Cataluña se ha puesto básicamente por la inmigración básicamente de origen musulmán, va a pasar lo que tú estás diciendo, que son los que tienen más hijos y están consiguiendo en algunas zonas de Cataluña que prácticamente las han quitizado y son guetos suyos. Pero ahí quería yo hacerte una precisión, que se me parece muy reveladora. Vamos a ver, si uno se lee el famoso programa 2000 de Jordi Pujol, y yo me lo leí gracias a Sergio Fidalgo, ¿verdad?, lo que ve es un proyecto nacionalista que incluye además, como decir, la reproducción física del catalán, de los catalanes, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en el mundo separatista catalán en los últimos 25 o 30 años para que ese designio de perpetuación, perdóneme usted, de la especie catalana, que esta era un poco la idea, ¿verdad?, en realidad se haya wokizado hasta el punto de incorporar efectivamente todas las prevenciones antinatalistas, etcétera, del pensamiento progre? Porque esto no estaba en el programa, ¿eh? Esto no era la Cataluña que soñaba Pujol, llena de niños pequeños con barretina. Es que he tenido un problema técnico, no he escuchado lo que me has preguado. Pues yo tampoco, y así ha pasado lo que ha pasado. No, quiero decir que tanto cuando uno piensa en el proyecto de Arzallus o en el proyecto de Pujol, famoso el programa 2000 aquel, ¿no me ves nada? Nos está boicoteando la Generalitat. No. ¿No nos escuchas nada? No. Bueno, vamos a ver si conseguimos recuperar. Vamos a cortar y si podemos recuperar bien y si no, en todo caso, yo te mando un beso, Sergio, y ya hablamos. Un abrazo. Sí. No le envíes besos a Sergio. No sé, lleváis barba los dos. Por eso, precisamente, no hay riesgo de contagio. Bueno, sí. No, la verdad que... Así empezó Jenny. Que menuda jugarreta, ¿no?, de la genética, ¿no?, viendo los nacimientos, el primer nacimiento del año, es un problema serio, al etnonacionalismo, ¿no?, le gasta, ¿no? Yo no creo que al final vamos a tener un presidente que musulmán independentista en Cataluña y a un negro aversale como presidente, como Lehendakari en el País Vasco, ¿no? Bueno, ¿quién es el alcalde de Londres? Y probablemente que preferirán algunos nacionalistas radicales, visto el odio que tienen a España, preferirán ser musulmanes que ser españoles. Es que estamos en un tema absolutamente demencial. No, es increíble. Sí, la verdad que es preocupante. Hay 250.000, es la comunidad más numerosa en Cataluña, los marroquíes, 250.000 marroquíes en Cataluña, o sea que es bastante... Bueno, vamos a hacer una cosa. Como no es posible recuperar la conexión con Sergio,
Este tema hay que seguir desarrollándolo por varios motivos. Es muy importante desde el punto de vista de fondo, ¿eh? Es decir, por una parte la cuestión demográfica, que es una evidencia en toda Europa y en España de forma particularmente alarmante. Es decir, el elemento autóctono ha renunciado a nacer. Esto no es ninguna broma. 2. En el caso concreto de los nacionalismos españoles, con perdón, cómo han creado sociedades donde tampoco ellos nacen y quieren construir sus propias naciones sobre, generalmente, desde un punto de vista etnicista, sobre una realidad humana que ya no es étnica, o mejor dicho, que es de otra etnia distinta. Y todo esto me parece que merece... Y no solamente eso, sino que los que nacen se van. Eso estamos viendo. Eso además. ¿Cómo no se van a ir? ¿Cómo no se van a ir? Y entonces, ¿cómo se van? Que traemos a quieren estar con otros como ellos, porque el ser humano es gregario. Nos dejamos un montón de cosas en el tintero. Las seguiremos desarrollando en próximos días, pero de lo del Papa y las parejas homosexuales hay que hablar. Porque esto es una conmoción enorme en el seno de la Iglesia. Como ya no hay ningún medio de comunicación que se identifique con la comunidad cristiana que dice Bolaños, ni siquiera ese que está usted pensando, nosotros sí lo vamos a comentar. Vamos a parar la publi y a la vuelta, ¿no decía el Papa que quería montar lío? Joder. Pollito. ¿Cómo no te voy a creer? Recta final del Gato al Agua, hoy con Julio Ariza y Arturo Moreno y con usted. Feliz Año Nuevo, y nosotros vamos a hablar de un asunto de una enorme importancia, que es la famosa decisión, luego entrará en el tecnicismo pontificio Julio Ariza, ¿verdad?, del Papa Francisco de promover la bendición a parejas homosexuales. Y esto, en general, todos los medios han interpretado deliberadamente al revés. O sea, la gran novedad es que el Papa acepta que se bendiga a los homosexuales. No. Eso es así desde los tiempos de San Pedro. No. El problema es las parejas. Claro. Porque lo que estás bendiciendo no es a la persona homosexual, que merece todas las bendiciones del mundo, si las merece y si las pide. Estás bendiciendo a una unión homosexual, que es algo que la Iglesia en principio no reconoce, o no debería, puesto que hay un sacramento que es el matrimonio. Entonces, ¿qué estamos? El follón que se ha organizado en la Iglesia es enorme, hay un montón de obispos, pero de todas partes, de Zambia, en fin, que han protestado. Se habla abiertamente de cisma. Si usted sigue el Telegram de Julio Ariza, habrá podido llegar hasta al último rincón de la información a este respecto, y me parece que vale la pena hablar un poquito de esta cuestión, cuyas consecuencias son sencillamente imprevisibles en este momento. Porque digamos que si la transformación de la Iglesia en brazo moral del nuevo orden del mundo, que había empezado Francisco, ya había llevado al conjunto de la institución a una situación muy difícil, esto precipita, abre la caja de los truenos. A ver, vamos a ver. Primero, esto le interesa a los que son católicos y practican el catolicismo. Es decir, porque hay católicos nominales, muchos. En Europa quedan muchos católicos nominales, pero que no tienen ningún interés en la práctica religiosa y que en sus vidas no mantienen una relación, una vinculación con lo que es la doctrina de la Iglesia, en todos los ámbitos. Por tanto, si hay gente que no es católica, no debería estar interesada en la posición de la Iglesia Católica en estos asuntos. Y si lo está, puede ser más por motivos ideológicos, personales, que por motivos, digamos, reales. ¿De acuerdo? Claro. La Iglesia Católica, ¿para qué está? Pues está para conservar el depósito de la fe, las fuentes de la revelación, y para proporcionar los medios a los católicos para irse al cielo, para salvarse. Y en este caso es la depositaria la que es capaz de administrar los sacramentos, que son los instrumentos que pone la Iglesia al servicio de sus fieles para poder salvarse, para la vida eterna. Eso es la Iglesia Católica. Luego hay gente que dice, a mí los sacramentos no me interesan, ni me interesa la Iglesia. Fenomenal. Entonces, este debate tiene sentido para los católicos, que están aspirando a que sus pastores les conserven, les protejan el depósito de la fe. Entonces, tú lo decías muy bien al principio, José Javier, la Iglesia Católica, desde el Evangelio, jamás ha hecho o ha propiciado que alguien quede excluido de antemano. No.
cuando Jesucristo está escribiendo ahí en la tierra y le ponen a la prostituta y tal, le dicen, mira, esta mujer ha sido pillada o en flagrante adulterio y tal, Jesucristo ni se inmuta, sigue tal, y dice, bueno, y al final, ante esa trampa saducea, les dice, oye, el que esté libre de pecado que tire la primera Es piedra. una religión que precisamente se caracteriza porque cabe todo el que quiera. Eso es. Y entonces, efectivamente, a la prostituta Jesucristo le dice, vete y no peques más. Bueno, ¿qué está esperando la Grey Católica? No le dice vete y sigue. No, vete y sigue. ¿A qué está aspirando la Grey Católica cuando le preguntan si... Bueno, pues a que la Iglesia Católica haga lo que ha hecho siempre, que es decirle al homosexual, cambia tu conducta. No le pide al homosexual, deja de ser homosexual, porque esa puede ser una tendencia natural en muchos casos, en otros no. Puede ser una tendencia viciosa, pero en muchos casos es una tendencia natural. ¿Qué le dice la Iglesia al homosexual? Chico, abstente. Abstente porque no vas a ir a ningún sitio por la vía de la práctica sodomítica. Entonces, eso es lo que ha hecho siempre la Iglesia y siempre además ha recogido al homosexual. Había un artículo estupendo de Juan Manuel de Prada, citando a Max Jacob, que era magnífico, en el que decía, no, si la Iglesia, claro que es madre, y cualquiera que se dirige a la Iglesia para decir, oye, que yo me arrepiento de estar haciendo esto, que está mal, que no es correcto moralmente, que no tal, la Iglesia, por supuesto, que te recibe, te da los sacramentos, de tal. Pero pretende que la Iglesia Católica bendiga las uniones homosexuales, no a los homosexuales, sino las uniones homosexuales, eso es simplemente ridículo. No es que no deba hacerlo, es que no puede hacerlo. Pero es la subordinación, entonces, de la Iglesia al espíritu del tiempo, que se llama, y a los dictados ideológicos que monta alguien. Que no puede hacerlo, José Javier. No puede hacerlo. Ya sé que no puede, pero que es en lo que estamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, una cosa terrorífica desde mi punto de vista. Y es que al día siguiente de salir el Fiducia Supplicans, que es la cartita estatal del Trucho, de Tucho, como se llame, este señor, la conferencia episcopal colegiada de Malawi les dice a sus obispos y a sus sacerdotes que no hay que cumplir esa carta. La de Nigeria lo mismo, la de Kenia, la de tal. África se pone en pie y le dice al Papa que no van a cumplir esa carta. Polonia, la conferencia episcopal de Polonia dice que no van a cumplir esa carta en Polonia. La conferencia episcopal austríaca se pone en pie y dice que ellos sí la van a cumplir, la van a hacer obligatoria. La influencia masónica del cardenal Schönborn. Bueno, se produce un dislate, es decir, una división profunda. En los Estados Unidos ya hay obispos y cardenales que han dicho que ni hablar, y algunos otros, muy contados, que han dicho que por supuesto que hay que cumplirla. Pero sobre todo, ¿qué se produce? Se produce la enorme confusión de la gente sencilla. Que cuando alguien manifiesta la posición clara de la Iglesia de siempre, y es, bendiga usted a todas las personas, pero no puede bendecir la unión homosexual, como no puede bendecir la unión irregular, hay gente que dice, oiga, es que es usted un fundamentalista, es que hasta el Papa ha aceptado que eso se produzca. Arturo, te ha dejado 2 minutos. La Autoritas resquebraja ese pensamiento. No, yo solamente decir 2 cosas, vamos, y desde luego en lo que ha dicho Julio sabe mucho más de este tipo de cuestiones que yo, ¿no? Es decir, vamos a ver, los homosexuales, por supuesto, y estamos todos de acuerdo, que también son hijos de Dios. Es decir, eso me parece que también Julio lo ha dicho. Otra cosa es lo que son las reglas, naturalmente, de la Iglesia Católica, y que no se puede, de alguna forma, porque no sería ir en contra de los sacramentos y tal, que autorizar o apoyar o bendecir las uniones que las uniones matrimoniales de homosexuales, ¿no? Eso es una cosa distinta, ¿no? Completamente. Y yo sobre ese tema, la verdad que tengo poco que decir, porque no sé mucho. Vamos. El lío que has organizado es importante. Y ahora el tema, como siempre, está en el mediador. Es decir, en quién se lo cuenta a quién. Y cómo se está contando esta cosa a la mayor parte de la gente, poniendo el acento donde no es, que no es en la condición homosexual. Es decir, es que hasta ahora la Iglesia los homosexuales los quemaba, pero a partir de la... No, que no, esto no es así. Recuérdeme usted que le cuente un día la historia de la monja Alférez, por cierto.
La Mira, monja Alférez, Catalina de Arauz, un caso evidente de disforia de género en el siglo XVI, XVII, y luego ya se lo conté el otro día. Probablemente la mejor información sobre este asunto la tenéis en una web que se llama Infovaticana. Eso, absolutamente. Infovaticana.com. Yo recojo muchos artículos de esa página web y los podéis encontrar, los selecciono, los podéis encontrar en el canal de Telegram. En el canal de Telegram de Julio Ariza. Bueno, nos queda un minuto de programa y no hemos hablado apenas de Pedro Sánchez, prácticamente nada. ¿Para qué? Y no hemos hablado apenas de Feijóo. Son lo mismo. Y no hemos hablado prácticamente nada de... No hemos hablado de la modificación del artículo 49 de la Constitución, que es brutal. Vamos a ver brutal. La cuestión de los discapacitados o disminuidos. No. Es la cuestión de los disminuidos y ese apéndice final que dice... Es ahí donde iba a ir, claro. Mío, porque tiene usted que ver lo que hay detrás, que es que a partir de ahora se convierte en fuerza política subvencionada las asociaciones correspondientes. Y la desigualdad queda perfectamente recogida. Ya está, ya ha sacado el tema gordo justo cuando nos vamos. El tema gordo. Pues nada, mañana castigado. Venga, pues aquí estaremos. Arturo Moreno, Julio Ariza, gracias mil, que descansen. Nosotros, como nos sentamos este formato capao de Año Nuevo, de verdad, nada, que a dormir, o no, a ver la tele. Y mañana nosotros volvemos aquí a las 8. Chao.